Suscríbete a la Panterita. O de momento Resistencia, pero depende en este caso de ganar los 3 partidos y que no sumen más de 2 puntos Guaireña y Tacuarembó. Esa es la combinación que salvaría a Resistencia. Parece difícil, pero matemáticamente se puede aún. Y el que ayer, en este caso el punto, parece poco, pero salvar ese empate sobre la hora a Guaireña le puede llegar a certificar la permanencia. Hoy no depende de sí mismo, hay que ser claro con eso, porque si Tacuarí gana los 3 hasta el final, Guaireña, aún ganando todos los partidos, no se va a salvar. Pero en ese punto puede estar la diferencia si es que Tacuarí no gana los 3 partidos. Tuvo su condimento emotivo del lado de Ameliano. Ameliano ayer, si ganaba el partido, aseguraba permanencia. Ahora le falta un puntito, igual parece difícil que se complique, pero al recibir el gol sobre la hora le sigue faltando un punto a Ameliano. Lo mismo Luqueño, al Luqueño se le escapa sobre el final del partido y aún no aseguró su permanencia matemáticamente. Le sigue faltando un punto para quedarse en primera división. Estuvo practicando esta mañana el Luqueño, quería hablar con Julio César Cáceres. Vamos a hablar con Fabián primero, Gerardo, y pensamos en 3 entrevistas, notas, porque el primer tiempo, decía Fabián, el partido malo para el Luqueño y lo ratificó el propio Cáceres. Y los cambios muy acertados. El tema es que, incomprensible lo de Olimpia. Derlis González, usando el término argentinístico, le puso otra vez a Derlis como falso 9. El término, ustedes saben, de Argentina, exportado para el Paraguay. El falso 9. Y terminó Derlis González de falso 9, como había jugado cuando Olimpia no tenía 9 en la época de Cáceres. Y iba a buscar de espalda al largo y como alquilaba. No hay que venir al centro sobre el área. Él salía del área y de espalda buscaba la pelota porque es un quebranto para quien lo marca. Pero estamos hablando de lo que está pasando con Bruera. Ayer el Rocho lo decía todo. Cuando vimos que él se iba, porque le llamó a Paiva, que es 9, y lo sacó a Walter y se va de la cancha, un cuadro depresivo brutal, a la cual, sin entrar en chismerío, porque esa no es la intención de quien les habla, creo que Olimpia había abonado $1.000.000, $1.100.000 por el pase de Bruera, y vino Olimpia. La forma de pago no nos corresponde a nosotros, porque no tenemos certeza si ya lo hizo, si no lo hizo. Aquí lo que Olimpia tenía que desembolsar un buen dinero por Facundo Bruera, si lo quería tener. Y me acuerdo que en Nacional dijeron, el propio vicepresidente del club, no era Juan Carlos Galeano, había dicho $1.100.000. Fabián, ¿cómo te va? Bien, Arturo, un saludo a todos los compañeros y a la audiencia. Bueno, estamos hablando de Fabián, que Douglas Martínez había dicho que algo así como Sí. $1.100.000 costaba la transferencia de Bruera. Sí. Y me dirán, bueno, no es del agrado de chiquearse, seguramente, porque eso es categórico. Prefiere a Paiva, Walter González, no en desmedro de ninguno de los dos, porque acá no es herir al jugador, eso lo puede hacer un hincha. Somos para opinar, no para lastimar. Y ocurre que Bruera no juega. Y ayer cuando salía, deprimido, mal, ¿cómo se va a sentir? Especialmente cuando los 9, Fabián, son tablas salvadoras en varios momentos. O ocurre que hasta los técnicos envían a centrales a buscarle golpe de cabeza, como ocurrió más de una vez incluso en el fútbol paraguayo con Antolín Alcaraz, por ejemplo, que terminó jugando como 9. Y a un 9 lo tenía en la banca. Esa crea una situación interna que hay que ver cómo lo analiza el técnico y su gente, Fabián. Sí, yo quiero separar las cosas. Por un lado, quiero entender a Chiquearse por qué no lo utiliza tanto, porque las 2 últimas veces que lo vi ingresar a Bruera en Olimpia en los segundos tiempos, la verdad dejó mucho que desear, porque no estoy hablando de errar situaciones de gol o de cuestiones muy puntuales de un delantero, sino lo vi equivocarse en cosas muy básicas de un jugador de fútbol, más allá de la posición. La pelota le pasaba por debajo de la suela, le costaba el control, le rebotaba la pelota. Entonces, de ese lado yo creo que el propio Bruera hizo muy poco como para merecer más lugar. Ahora, después está lo otro. Los que ingresan y sí juegan, tampoco rinden. Entonces, por ahí sí uno entiende la frustración de Bruera, porque dice, no es solamente un rendimiento pobre del propio Bruera, sino que los que tienen minutos y más oportunidades, como el caso de Walter González, que viene jugando de los últimos partidos, en gran parte apareció como titular Walter González, tampoco demuestra una diferencia importante. Entonces, de ese lado sí, uno entiende el enojo, la tristeza, la frustración que debe sentir Bruera, pero
si vamos por rendimiento, hoy por hoy Perdón, ninguno de los delanteros de Olimpia Perdón, está disculpame. marcando la diferencia. Derlis González ya me supongo que habrá superado todos sus problemas físicos, de tiempo y espacio. Ayer de 1 a 5 para mí tuvo 1. Yo lo veo todavía No, con está miedo. todavía- No, pero digo, entonces, ¿qué querés vos? ¿A medio jugador ponerlo o ponerlo entero? No sé si me Yo entendés, lo- Fabián. Lo ideal es que esté entero. No, pero... Sí. No está. No, da pero esa sensación, entonces, pero- ¿cómo el tema en Olimpia? ¿Qué fútbol querés jugar? Si vos no le tenés a Derlis entero, Fabián, ¿a qué fútbol querés jugar? Sí, yo creo que juega Derlis porque, por esto que estoy diciendo justamente, que no encuentra respuesta en ninguno de los otros delanteros. Entonces, como Derlis tiene ese algo diferente, aún sin notarlo al 100%, lo manda a la cancha. Yo desde el primer tiempo vi un Derlis que no quería jugar como lo solía hacer antes. El Derlis de antes, el encarador, el atrevido, el que mano a mano no le importa nada, si le dan una patada vuelve a encarar y busca, porque así se destacó siempre. Y era un organizador lejos del área, lejos del arco, lanzando pases, buscando, armando paredes. Después, en el segundo tiempo, cuando Arce necesita otra cosa porque no encontraba respuestas, ahí lo manda a jugar arriba, como bien decía, de falso 9, buscando las pelotas largas, y tampoco le funcionó. Pero el rendimiento en general de los delanteros de Olimpia hoy es muy pobre. El que juega de titular, el que entra de recambio, no marca la diferencia, y más allá del estilo que quiere Arce, no encajan, definitivamente no encajan. Ayer volvió a ser un partido discreto de Olimpia, manejó gran parte del primer tiempo la pelota, pero no genera situaciones de gol. Uno encuentra los goles de Olimpia y después, si quiere agregar otras situaciones, es muy poco lo que se puede encontrar en cuanto a situaciones de riesgo hacia el arco rival. Y otra vez un equipo desordenado, otra vez cambios que no entendí de Arce, no entendí cómo no aprendió de lo que le pasó a Romaña contra Guaraní para volver a ponerlo como lateral derecho a cubrir la zona donde un rapidito como Frete se estaba generando complicaciones. Romaña se complicó toda la noche porque hizo todo mal, no marcó, casi le da el pase de gol de la victoria de Derlis Alegre, porque él baja la pelota hacia atrás en ese golpe de cabeza de Alegre que se pierde sobre el final, y después llega el segundo tanto de Olimpia. Y Luqueño no lo ganó por falta de eficacia. El primer tiempo fue muy pobre, discreto, de lo peor que vi de Luqueño en los últimos tiempos. Y coincidentemente Cáceres, porque vimos todo lo mismo, saca a los más flojos, a los dos por fuera, saca al media punta, al chico Cáceres, y ahí Luqueño, si bien es cierto le costó, le llevó 5 o 10 minutos en el segundo tiempo entrar en el ritmo del partido. Ahí empezó a funcionar con otra cara, y si hubo un equipo que mereció llevarse algo de para uno ayer fue Luqueño, por lo que hizo, por lo que generó, las pelotas que sacó Espíndola, las que desperdició Alegre. Y Olimpia termina encontrándose con la victoria porque esto es fútbol. Es muy difícil explicar por qué y cómo ganó Olimpia ayer, porque el segundo llega cuando Olimpia estaba desesperadamente defendiendo y ya no encontraba respuesta futbolística. Hay algo que Olimpia tiene que manejarlo para lo que viene, porque no puede contratar jugadores. Walter González es del club, por eso retornó. Sí, Paiva la misma cosa. así es. En la excepción que hubo de compra fue Bruera, fue el arquero Espínola y otros más. Zavala, el mismo caso de Junior Barreto y Ramón Martínez. y Ramón Martínez. Pero no deja de preocupar, pero yo no me pongo como abogado defensor de Bruera. Si el resto te rinde, hace poco le veíamos transmitiendo partidos para uno y Paiva estaba en platea, en preferencia. Sí. Hace poco estaba sentadito ahí al lado nuestro. Cuando viene oferta de afuera, dice Cardona o dice Julio Jiménez, no hay nada oficial. ¿Y para cómo va a vender? ¿O juega para venderlo? Acá hay un montón de preguntas que puede hacer. ¿Juega Walter para ver si es transferido? ¿Juega Paiva porque tiene que jugar? Acá hay muchas preguntas. ¿Ya cumplió Olimpia con Bruera o puede volver a Nacional? Y hay un montón de cosas, Fabián, ¿eh? Sí, y que va a ser, yo digo, muy difícil poder resolver con tiempo para la dirigencia de Olimpia y para el propio Francisco Arce, por esto que hablábamos anoche en Para Uno. Si no aparece la plata para que Olimpia en parte pueda cumplir con la deuda y abrir una pequeña ventana de posibilidad de contratación, ¿cómo negociar? ¿Cómo hacer? ¿Cómo decidir de quién te desprendes si después no sabes si podés cubrir esos puestos para la temporada que viene? Es un momento muy delicado para que Olimpia empiece a resolver su plantel del próximo año, que definitivamente, con este rendimiento y con este formato de juego que quiere chequearse, va a volver a sufrir como está sufriendo este 2023. Hablamos antes, Fabián, compañero, de la portería, y hablamos de Olveira,
y hoy es Espínola. Le dan una capa que fue arquero internacional, los arqueros están para atajar. Pero cuando vos tenés ya una calificación sobresaliente, por algo es, Fabi. Sí, la pelota que le saca ayer Aguilar es una de las pelotas de la noche para Olimpia. Y después hay otro cabezazo de Alborno, tal vez menos exigente, más abierto a la derecha, menos exigente, pero apareció en momentos claves y no es la primera vez. Hoy, de estos puntos que Olimpia tiene y que lo dejan vivo en la posibilidad de meterse a fase de Copa Libertadores, en gran parte se lo debe a Espínola, porque en partidos claves apareció para quedarse con pelotas muy importantes. Y obviamente que uno lo ve al ver allí recuperado, uno imagina que va a volver a pelear por el puesto, pero hoy es Espínola y con mucha justicia incluso en la nómina de la selección últimamente. Y hay un detalle: Olimpia lateral derecho, Romaña improvisado, y lateral izquierdo Torres, que termina su contrato. Vos tenés que preguntar para el futuro, no pudiendo adquirir pases de jugadores, ¿qué va a hacer? Lo de Olimpia no es poca cosa. La cara cuando yo salía lo dicen todos. El triunfo le da una posición en puntaje, pero el convencido, el hincha de Olimpia, en preferencia lo veíamos, y al salir, cuando me iba para el vehículo, porque yo salgo, se queda Fabián y Vito, y está el público que te saluda y te dice las cosas de una disconformidad, porque termina su contrato Tálvaro, Salazar no juega, Iván Torres termina su contrato, Olimpia hoy efectivamente no tiene laterales, digo, de próximo año, Fabián. No, hoy no, por eso Silva, por eso después Romaña, en algún momento el chico Olmedo, que ayer no lo vi entrar bien, le costó en la marca y para atacar lo vi desordenado, apurado, ansioso, y después no tiene, porque Salazar recuperado es una buena solución. El tema es, lo tenés a Salazar recuperado, juega, ¿y quién detrás? Porque Romaña de lateral no le cumplió en algún momento cuando Aguirre sobre todo lo utilizó, pero definitivamente ya sufrió contra Guaraní, volvió a sufrir el día de ayer. Por izquierda no tiene recambio. Y después hay otra cuestión de la mitad de la cancha, porque definitivamente Martínez es a veces sí, a veces no. Me cuesta encontrar regularidad en Ramón Martínez, más allá de que ayer estaba haciendo un correcto partido. Y Richard Ortiz, pero Richard Ortiz a veces tiene esas molestias musculares que lo dejan al margen de varios partidos, y los que vienen atrás tampoco rinden. O sea, hay demasiadas cuestiones por resolver, por chequearse por la dirigencia de Olimpia. No va a ser fácil el rearmado de Olimpia de cara a lo que se viene. Lo de ayer creo que fue desahogo por cómo se dio, el momento en el que se dio el gol y por la importancia de los puntos, pero el hincha de Olimpia es consciente de que no está viendo lo que desea ver cuando va para uno. Después seguiremos charlando. Gracias, Fabián, tu opinión del partido de ayer. Pablo Aguilar, ¿cómo te va? Pablo, ya volvemos. Que ningún dolor arruine tu día. Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo PSV Quitador. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada, con cuota fija, sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria, contigo desde 1994. ¿Cómo te va, Pablo? ¿Qué tal? Un placer saludarte. Bueno, con Pablo Aguilar. Pablo, ayer vimos la desazón en el segundo gol de Olimpia. La impotencia, usando en el buen sentido la palabra, cuando se puede y no se llega. Y la experiencia que te da la propia vida futbolística, la habrás sentido hoy cuando tenían el partido a favor y terminan perdiendo, Pablo. Sí, impotencia, la verdad, porque bueno, ya van dos prácticamente calcados, dos juegos aquí, ¿no? Con Nacional, ahora con Olimpia. Duele la forma más bien. Y como el equipo en el segundo tiempo demostró, ¿no? Demostremos muchos juegos, sinceramente tuvimos varias ocasiones, no pudimos concretar y bueno, lastimosamente nuevamente ahí atrás fallamos nosotros y bueno, ellos, la que tuvieron, no perdonaron y lastimosamente ese resultado doloroso para nosotros y bueno, no queda más que otra cosa que seguir trabajando. Un muy buen segundo tiempo de Luqueño, Pablo. Sí, la verdad que nos animamos mucho más a jugar también. También oxigenaron bastante los compañeros que entraron muy dinámicos y oxigenó bastante bien también. Así que más bien voy a eso, que nos animamos. En el primer tiempo no tuvimos ese atrevimiento de salir a jugar, de mostrar, digamos, el fútbol que solemos demostrar, digamos, semana a semana,
y bueno, regalamos prácticamente un tiempo. En segundo, como dijimos, hicimos un excelente segundo tiempo y bueno, lastimosamente no concretamos también las ocasiones que tuvimos. Y ahora viene Libertad. Partido difícil, bueno, otro equipo que está peleando, digamos, el campeonato, nosotros todavía pendientes de lo que venimos peleando, sabemos nuestra realidad, así que tenemos que tratar de cometer los menores errores posibles, sinceramente, porque más todavía contra esta clase de equipos, si te equivocas una, prácticamente la traes de adentro, ¿no? Esa es la realidad, la calidad de jugadores que tienen también, así que más concentrados que nunca tenemos que estar, no regalarnos porque bueno, los puntos que estamos perdiendo son vitales para nosotros y ya no tenemos que regalar eso. Pablo, ¿qué sentís que hicieron mal en la jugada del gol, el segundo de Olimpia? ¿Cómo tenía que haber sido esa resolución defensiva? Hoy analizando seguramente habrás visto las imágenes por la forma en la que se les escapa el partido en esa situación. Y bueno, son jugadas que bueno, creo que yo sinceramente no lo vi todavía, o más o menos me acuerdo que fue una pelota larga, ¿no? Una pelota larga que creo que peinó, después rechacé, si no mal recuerdo rechacé, se quedó corto también. Más bien ya era, tal vez si ahora analizar es cerrarse ya, si ya lo que tuviste no pudiste concretar era echar, ¿cómo se dice? Echarse atrás, tratar de defender ya, y más sabiendo que ya era prácticamente la última pelota, no estar esperando, digamos un poquitito más arriba, ¿no? Era agruparse ya ahí atrás y más todavía sabiendo que cómo iba a ser la jugada, porque prácticamente iba a ser una pelota larga, más todavía por el tiempo que ya faltaba, ¿no? Como se dice, ¿no? Normalmente cuando ya está acabando el compromiso van pelotas largas de uno u otro equipo, ¿no? Así que si te pones a analizar, era en esa pelota era estar más juntitos, digamos, en cualquier pelota tratar de rechazar, y es lo que no lo hicimos, quedamos muy expuestos sinceramente y bueno, ahí llegó el gol de él. Y bueno, Pablo, seguiremos chazando la espera del partido el próximo domingo a las 19 en Luque. Chao, Pablo, gracias por tu tiempo. Abrazo grande, cuando... Igual, Pablo Aguilar. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro en todas las naftas Shell en estaciones adheridas. Aprovecha para ir cargar en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. ATR con Flow, podés tener tiros por app y vivir lo mejor del fútbol paraguayo. Conexión total con Personal Flow. Ingresa a personal.com.py para más información. Hay que ver qué va a pasar con Olimpia de cara al futuro, porque no tiene cómo. Yo resalto ayer dos respuestas que daba Arce en conferencia de prensa. Una respuesta para mí tiene que ver con la actualidad del plantel en cuanto a niveles, porque él decía, hasta metafóricamente si se quiere, yo escucho que en preferencia dice metele a fulano, arma el equipo, metele a fulano, que salga fulano, y después yo le meto a esa persona y me dicen, pero ¿por qué le metiste? Y yo quiero responder a veces, ¿qué querés que haga? Y ahí para mí como que dejó picando, y esto es lo que tengo. Pero entonces con esto tiene que ir arreglo. a una consultora, tiene que ir, porque si con la categoría técnico que tiene Arce, porque es un técnico de categoría, con la experiencia que le dio la vida como jugador, técnico, persona, el hincha es hincha. No, él tiene que separar, él fue jugador de fútbol, porque lo que te digan y lo que no te digan, presión. Sabe muy bien eso, puede errar 5 goles y hacer uno y terminar el partido. Así es. Pero entiendo que él se refiere más bien ahí al tema de, por ejemplo, yo lo agarré como el tema de Romaña. Romaña, bueno, si no entra Romaña, ¿quién juega ahí? Porque Silva no marca, Olmedo no marca. Pero Romaña ya claro, está visto. No, yo entiendo, pero... Y Chiqui fue aunque originalmente Chiqui Arce no fue lateral derecho, porque Chiqui no comenzó como lateral, comenzó a mediocampista, incluso de salida, podés repasar. Termina siendo lateral derecho, de un buen recorrido, de una buena pegada, de un buen centro. Romaña puede andar mejor por el físico, por lo que es como central, pero no puede jugar de lateral derecho. O no vas a ver Julio César Cáceres, que cualquier jugador hábil le puede quedar problema. A él y el que fuese.
¿Y cómo lo hace jugar de lateral derecho a Romaña? Por eso remarco pero, ¿por qué no? esa Pero, pregunta. ¿Qué querés que haga? No, Creo que qué él lo pena dice que no para- podemos tener los chiquis sentados acá, lo digo con mucho respeto con la categoría del técnico que es, porque lo es. Hay jugadores que el sentido común te dice, ya Romeo Benítez le ruborizó a Romaña, pero le ruborizó. Sabe muy bien Chiqui Arce cuando lo sacó a Piri de la selección nacional. ¿Por qué lo sacó? Ojalá me esté escuchando Chiqui. Te lo digo, Chiqui, con mucho respeto, porque nos conocemos. Después del partido contra Perú, con mucho respeto te digo, Chiqui, lo que te estoy diciendo, pero con mucho respeto. Entonces vos tenés que saber que con la categoría que tiene, él no puede decir Romaña lateral derecho. ¿No? Y a la desesperada, todos los técnicos tiran centros. O si no, vamos ya en la época de... Él recomendó que venga el novio futbolístico de Gustavo, en el buen sentido, Moreno Martín. Sí, no anduvo. No, pero era centro para él. Y sí, Pero el técnico era Chiqui. Es que no me deje mentir. El técnico, Chiqui Arce. Cuando lo pone a Romero, que le salvó a Cerro, Fernando Romero, se metía en el área a base de fogosidad, temperamento. Y cuando vos no podés ganar los partidos como querés ganar, tenés que recurrir a otra situación. Está lo que decía Carpegiani, no lo quiero poner al Tanque Torres, si lo tengo que poner, lo voy a poner. Este tema de Olimpia es serio, delicado, y sigue un gran compromiso para el futuro. ¿Quién tiene Olimpia? ¿Qué va a hacer Olimpia si Cardoso se va? Y va a tener que... ¿quién va a entrar ahí? Yo creo que también, aparte del jugador, hablando propiamente dicho del jugador, vale también en las variantes de sistema. O sea, si vos no tenés jugador para jugar con línea de 4, por ejemplo, tenés un lateral bueno, sé un poco más pragmático y cambiá, probá con línea de 3, otro sistema, está de local. Ayer en un momento probó con línea de 3. Claro, entonces... Cuando hace el cambio del segundo tiempo era una línea de 3 que se transformó en 5. Entonces, si vos sabés que el lateral le va a costar, armá la línea de 3 y le ponés de central que te va a rendir mejor. O sea, el tema es automatizar diferentes tipos de sistemas, pero Chiqui no, aparte del nombre del jugador. El Chiqui no puede decir lo que dice el público, porque el público claro. No es público. Te va a decir cualquier cosa, te va a decir. Y después hay gol de la figura. El mismo que te mandó a la M, Sí, sabe muy bien que el Mancafó después te aplaude. sí, tal cual. No, Así el si público Walter te deja González loco. hacía un gol antes de irse, van a decir, ¿por qué me le cambiaron? Walter Sí. González volvió porque Olimpia no tenía jugadores. Recurrió a él. Paiva la misma cosa. Y lo sabe Walter, lo sabe Paiva. Bruera, insisto, me gustaría hablar con la gente de Nacional. ¿Qué va a hacer? Olimpia tiene tanto dinero para pagar $1 millón a quien no juega. Hizo la inversión. No, pero ¿qué inversión? Eso es pérdida. ¿Qué inversión? Y termina siendo pérdida porque el jugador no funcionó. No, pero ¿qué? A mí lo que me llama la Pero atención sí, la inversión era con la esperanza de que funcione. de Breuer, lo que me llama la atención es que con todos los entrenadores que tuvo pocos minutos. No o sea, jugó, exactamente. algo No, le no, falta. ya tuvo con Pedro Sarabia que un día lo dejó en el banco. Era ida y vuelta. Ida y vuelta, Titular, como dice el niño. después Pedro banco. Sarabia ya lo tuvo. Pero ¿quién recomienda la adquisición del pase? Ahí está el tema. No, vámonos por parte. Y en aquel momento era Julio César Cáceres el técnico, pero llegó y Bruera no fue titular. No, con pero Julio. ¿quién recomendó? Y a Julio se ¿O le no regaló lo o el convencía. pase le dio nomás Nacional? ¿O eso que se dijo 1.100.000 es ficticio, veo? No, alguien lo se vio y fue lo el pedido recomendó. de le Nacional. dijo, No, y ¿a vos te consta que ella pagó? No, eso no sé, pero ese es el No, monto que la pasó pregunta Nacional. como periodista, ¿a vos te consta que pagó? No. ¿Y no es deuda entonces? Y sí, si no paga. Si no paga deuda, salvo que haya un buenos convenios con Nacional y mañana Olimpia le ceda 2 o 3 jugadores. ¿Va a reclamar Nacional? No, hasta ahora no. Nada. O sea, hasta ahora No, yo no digo que Olimpia incumplió, porque si hay acuerdo de partes. hay Capaz acuerdo de pagó partes. una cuota inicial y tiene que... Pero capaz, no, por eso no, voy a sacar. sí. Yo no voy a usar la palabra capaz. Lo que digo es que ese compromiso asumió. ¿Cómo va a pagar y la buena relación? Habría que ver si es que pagó o no pagó. No, te repito, Eso habría que esa es ver. una cuestión interna entre Nacional y Olimpia. Yo no estoy diciendo que Nacional le vaya a demandar a Olimpia, porque después alguien va a decir que Nacional podría demandar a Olimpia, y eso no salió de mi boca. Esos son convenios entre Nacional y Olimpia. Mañana Olimpia le puede dar 3 jugadores a Nacional y arregla. Claro, para saber, porque estamos diciendo gastó $1 millón y capaz que no gastó nada. Capaz que no fue así. No, por eso digo, Eso. salvo que Salvo que... retorne a Nacional. Y listo. Y no sé cómo se va a quedar eso. O había un papel que dice, no sé. Pero Olimpia está en una situación dificilísima. No juega bien. Eso es categórico. Un público que no sabe si sí ni no, todavía. Estábamos hablando ayer de Cáceres, el central, que ya no juega.
No. Termina su contrato. Zárate, perdón, que ya no juega. Y Cáceres también, de hecho, los Y dos centrales ya no no van a juega. seguir. Desde que vino Chiqui Junior Barreto es titular. Sí. Y es titular con Mateo Gamarra. Y Tito Torres se va a quedar. Por pedido del Y técnico. sí. ¿Y qué va a hacer si no tiene? Sí. ¿Y Otálvaro se va a ir? En principio sí, es el que va a ser. ¿Y Salazar? No, Salazar Él tiene tiene contrato contrato, largo. ¿no juega? ¿Y por qué no juega? Está lesionado. Ahora Ah, está ¿está lesionado lesionado? Salazar. Sí, en cancha de Guaraní se lesionó. Tuvo un problema muscular. Él hay que ver si juega algún partido antes de cierre de año. ¿Muscular? Sí, muscular. Otálvaro, la misma situación. Otálvaro está lesionado. De hecho, se sabe que no va a seguir, pero ahora no. Arce no cuenta con él porque está lesionado. Y ahí es donde se le armó el problema como con los laterales. Porque está jugando Silva, ayer entró un rato Olmedo, como decía Fabián, y terminó Romaña jugando en ese sector. Y de volante jugó el chico Colmán. Colmán que hizo la asistencia al gol. Bastante bien. Queríamos hablar, y aparte hizo 2-3. Sí. Muy buena jugada en el primer tiempo del partido. En la segunda fue más atrevido y terminó sin aire. Una que va al desborde y le pega al arco porque dijo ya tira yo y tiró. Y con la edad que tiene y es joven, se animó a pegarle al arco. Otro se hubiera cohibido. ¿Qué hago con la pelota? Quique Landaida no lo tuvo. Queríamos hablar con Juan Ramón Jara, producción externa, o el Botija, Ariel y Fran, con el debido respeto de todos los colegas, y nos cuentan de él. Importante saber quién es el chico. Se fue aplaudido. Sí. Y no sabemos quién es. Porque esa es la verdad. ¿Estuvo en selecciones menores? No, me parece que no. Él vino de Oviedo, ayer me decían eso, y hace 4 años está en Olimpia, pero no lo tengo de selecciones de sub-17. ¿Y en reserva sub-20. no tiene laterales de oficio hoy Olimpia? ¿O no puede ser que tenga tantos laterales de afuera, todo de afuera? Otálvaro, Salazar. ¿Y la reserva? Porque andaba bien, tiene buen equipo la reserva. ¿Y no tiene laterales? No, y no tiene. Y ayer jugó Freddy Colmán, no jugó Cardoso y jugó él. Sí. Y rindió. Exactamente. Rindió, Jugó rindió, bien. jugó Incluso bien. decía Arce que fue de los sub-18, porque a él no le gusta esa Sí. regla, fue Coincido uno de con los Chiqui, que coincido con cumplió Chiqui. mejor. Y otra respuesta que quería subrayar, que dejó ahí picando a Arce, porque en un momento le preguntan si va a ser un fracaso el caso que Olimpia no llegue a Libertadores. Se nota que no le gustó mucho la pregunta, dijo que eso en la última fecha quiere que se le pregunte otra vez si clasifica o no. Y después dejó abierta la posibilidad de que en el caso de que no alcancemos Libertadores, decía, están los que van a decidir si es que vamos a seguir al no llegar a Libertadores. O sea, dejó abierta ahí la posibilidad. Pero eso no habrá condicionado el Olimpia ni él. Y habrá, o capaz él piensa que puede estar en riesgo su cargo si no llega a Libertadores, o él mismo. Se va a analizar a fin de año. Por eso dejó otra vez esa situación de que a fin de año, dependiendo de lo que pase con Olimpia, se va a analizar otra vez. Espino es una acertada en la portería. Zavala una acertada en la portería. Lateral. Lateral, evidentemente. Estamos hablando de los goles que más se absorben en Olimpia. Espino y Zavala de los que vinieron. Chiqui le da continuidad a Ramón Martínez, que ya no tuvo antes. Antes, cuando nos salíamos a la cancha y nos encontrábamos, estaba en preferencia y no jugaba. Y nos saludábamos. Y no jugaba. Y ahora juega. Y es el eje clásico que tuvo Olimpia. Tiene un parado en el medio, recepcionaba y salía, recepcionaba y salía. Y hay que ver qué va a pasar con Olimpia. Esto de Olimpia, independientemente a la posición que ocupe, tiene que saber cómo van a hacer. Carmona decía, o niño, se puede haber una ventana, se paga acá, 10 días se contrata y después se cierra por otra demanda. Sí, es lo que está buscando Así es. Olimpia. Bueno, pero el tema, ¿a quién? ¿Cómo? Llegar a los acuerdos, los casos más fuertes, los que tienen prohibición de FIFA. Y va a ser Llegar un acuerdo fundamental por lo menos por un par de Que haga una semanas. buena pretemporada y esté bien físicamente Richard Ortiz, porque es clave para el equipo. Ayer, buen partido de él. Hasta Pero es se, clave, se pero nota por- que no está bien, pero igual Exacto. Porque jugar un partido y estar afuera 3. Por toda la jerarquía que da. Es Y fundamental el que otro esté bien Derlis, físicamente. porque él es el Y diferente. Derlis, son los dos claves. Que haga la pretemporada, que esté ya 100%, porque se nota mucho que estos está con alguna partidos, limitación. estos partidos, para que él nuevamente vaya tomando confianza. Y sí. Busca eso. Dice Enrique, el doctor Capello, que nos saludamos ayer, la cara del doctor Capello lo decía todo cuando me iba, doctor. Jugadorazo Ramón, pero no tiene estado. Sí, ayer se lesionó Ramón, el Sí. cambio fue por un tema físico de Sí, vuelta. tema físico. Tema físico. Y Otra sí, vez físico. ese es Porque el ese es tema. el punto. Pero no Porque es el único tema algo físico en No, Olimpia. claro, ese es el tema con Olimpia. Varios Muchos problemas volvieron, físicos, después se muchas lesiones lesionaron. musculares, muchos problemas físicos. Es raro. Llama la atención. Porque el cambio fue por eso, decía Arce. esa ¿Qué dice situación. Hugo Fernández? ¿Vos tenés este? No, voy a buscar ahora mismo. señor. En Instagram. Hugo Fernández. Creería que es por el festejo que hizo que le hizo callar a Sí, los la hinchas. gente estaba furiosa. Ahí te envié, Ah, bueno. niño. Correcto. Ahí está Hugo Fernández.
En Universo Electrodomésticos, aire toque 12.000 BTU en 18 cuotas, 230.000 guaraníes, instalación incluida, la primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Orgullosamente solidarios, este 10 y 11 de noviembre queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando hamburguesas pechugón de 6 unidades puedes ayudar. Encontrarlos en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Vamos a poner en Twitter Sí, también, es entonces. un pedido de disculpas. Por este medio quiero aprovechar para pedir disculpas por el gesto que realicé en el partido de anoche. Para quienes no vieron el gesto, hace el gesto de silencio a la preferencia después del gol. Fue un momento de calentura por la situación que estamos pasando. Me pueden salir bien o mal las cosas. Soy un ser humano al igual que todos ustedes, pero siempre voy a dar todo por esta camiseta que tanto quiero. Ahora, a pensar en lo que viene y en estar todos juntos en estos 3 partidos. Y le arroba al Club Olimpia, subió a su cuenta de Instagram ahora hace minutos. Bueno, Hugo, que decíamos ayer con Fabián y Víctor en la cancha, ese gesto silencio es con dedicatoria. Pero eso hubiera cuidado. Es un momento ahí de calentura que no La debería... gente reaccionó mal Sí. porque estaban gritando como locos el gol y se dieron cuenta del gesto y empezaron a decirle de todo. Algunos le sacaban el dedo del medio, le gritaban. Al final la euforia se transformó en enojo en ese momento. Mitsubishi Montero Sport, potencia, poder y lujo para la ciudad o campo. Precio contado $54.990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. ¿Qué colega podemos tener Oviedo, niño, a través de Silvio, que nos dé datos de Freddy Colmán, verdad? Sí, Colmán. Sí. Porque no podemos hablar. Juan Ramón Jara, El tema es ¿quién que no? él salió a los 14 años. No, pero igual de- alguien no puede decir. Hay chicos que salen incluso más jóvenes, ¿verdad? Porque la cara para ilustrar, nosotros no está diciendo que ya es un crack. Tiene un gran futuro para hablar, para charlar, o sus padres, con relación a Freddy Colmán, que ayer jugó y se fue ya como extenuado. Corrió mucho, peleó mucho con una gran riqueza técnica. Hay otra pelota que se mete en diagonal, y para hacerlo eso tiene que ser bueno. Marca uno, marca el otro y terminó a 2 en una sola jugada. Ese es el chico que ayer hizo la asistencia para el gol, dicho sea de paso, de Richard Ortiz. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año, financiación propia hasta 12 meses, servicio técnico 24/7 todo el año, más info al 09837882250. Pluscar División Generadores, energía sin límites. Ocurre que no sé mucho, hablamos con Juan Ramón Jara y hablamos largo y tendido. Ahora tendido y apagó el teléfono. Juan Ramón le habrá dicho en Olimpia que no hable, porque así fue. Le habrán dicho que no hable. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000 en Farmacias Catedral. Amamos Y Olimpia cuidarte. estaba atravesando lo que atravesó Cerro en un momento, la parte física. Y sí, está al límite. En realidad durante todo este segundo semestre estuvo así. Sí, Con fue un año de jugadores muchas que- lesiones, pero muchas musculares sobre todo. Ese es el tema de Olimpia. Marco Gómez, ¿por qué no juega? Marcos Gómez ayer... No, Marcos Gómez no juega por decisión técnica, no estoy recordando alguna lesión. Sebastián Quintana ya no juega más. No, Sebastián ya no. No. Sebastián viene jugando en reserva. No importa, yo creo que lo tiene que hacer Olimpia, cederlo. Sumar y sumar minutos en otro equipo. Y a ver qué va a pasar arriba, porque Derlis no es Derlis. No. Desde que volvió, no es el Derlis González. Tampoco se abre. Antes, cuando no quería ir, se abría mucho. Ayer no se abrió. Va Derlis. ganando a poquito confianza. De la versión inicial de Derlis anterior a este, hay una mejoría. Leve, pero existe. Yo ayer le di un poquitito mejor. Igual está lejos de lo que es. Sí, lo que pasa Pero que de ese primer partido que volvió a este, da poquito. el proceso después de 2 lesiones que tuvo Claro, no es fácil. cuesta, pero como decía recién Arturo, o sea, si vos necesitas un jugador al 100, Deli no está al 100. O sea, está a un 30 Pero o Olimpia era 40%. Derlis dependiente en un Claro, momento Sí, dado. sí. pero cuando está al 100. Hoy no. Hoy Pero uno hoy más. vos sabés, Germán, Hoy que uno más. se nota que parece que el equipo quiere descansar en él Claro, o porque generar recursos, pero están no igual que acostumbrados, antes, siempre claro. fue así, Salvanos, Delis, Salvanos. Pero hoy, como está Delis, no está para salvarte un Tampoco partido. el equipo lo ayuda mucho, pero en realidad muchas veces pasaba que con esa genialidad, ese toque distinto que él hacía, solucionaba muchos Sí. problemas y hoy no tiene eso. Pero otro tema, sigue con miedo. Veo. Y puede ser que tenga temor a la hora de trabar, de disputar pelota. No, es fácil un jugador que estuvo tanto tiempo fuera. Sí. Y yo lo Jodido. veo, Ahí está Gustavito que dijo Derlis tenía que jugar desde el primer minuto que quería practicó. verlo ante Fluminense. No está en condiciones. El problema sí es mental. Yo lo veo incluso con menos arranque, porque él tenía ese pique que lo diferenciaba del resto y hoy no tiene ese arranque. ¿Cómo te va, David Colman? ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Todo bien, súper bien, espectacular. Bueno, David Colmán, el hermano de Freddy. ¿Vos sos mayor que Freddy? Sí, el hermano mayor de Freddy. ¿Y vos qué edad tenés, David? Yo tengo 22 años. 22, pero vos no jugás al fútbol, ¿verdad? Sí, En el 2 de mayo vos estás, ¿verdad? Sí, estoy en 2 de mayo, yo soy jugador de Olimpia. Sí, perdón, ahora me acuerdo, 2 de mayo. Contanos, perdón, te pido disculpas lo anterior porque estábamos hablando de la intermedia, te vamos a ver en primera. Sí, señor. El caso de Freddy, contanos, Freddy, ¿cómo viene Olimpia? ¿Lo viste el partido ayer a tu hermano, David? Contanos. Sí, la verdad yo le vi ayer súper bien, por suerte le pudo tocar de tanto sacrificio, ¿verdad? Le pudo tocar ayer y la verdad que estoy muy contento, le vi muy bien ayer y creo que rindió bien y hizo bien su trabajo. Todo lo que las sensaciones que tenés cuando iba a debutar vos como hermano mayor y jugador de fútbol, David, cuando debuta Freddy, ¿qué pensaste? ¿Qué pensó la familia? Contanos, David. Claro, es algo que estábamos esperando hace mucho. Nosotros siempre estábamos atrás de él, estábamos hablando y él siempre esperaba esa oportunidad, pero es algo que tenés que esperar y que algún momento te va a tocar y tenés que aprovechar. ¿Y estaba nervioso tu hermano antes? ¿Qué les dijo a usted o no? No, yo le he visto muy tranquilo. Eso es normal, ¿verdad? Que muchas veces te pasa, pero yo le vi muy tranquilo a él. Por suerte el plantel y eso le trata muy bien, le quieren mucho ahí y siempre los que son más mayores le hablan siempre. En el gol fueron a abrazarlo a tu hermano, en el gol de Olimpia primero. ¿Cómo? Él hace la asistencia para Richard y después del gol van a abrazarlo sus compañeros a tu hermano Freddy. Sí, exactamente, como yo he visto, se fueron todos a abrazarlo, a festejar con él porque le tiene mucho cariño y según yo entendí que quería festejarlo también con él. David, ¿cómo ustedes llegaron de Oviedo acá a Olimpia? Nosotros llegamos, era que veníamos a prueba en la formativa. Los dos hicieron inferiores. ¿Cómo? En Ovetense llegaron a ser inferiores, ¿verdad? Sí, en Ovetense. De ahí era que vinimos directo a la formativa de Olimpia. ¿Y él desde los cuántos años está acá en Olimpia, Freddy? Hace 4 años. Hace 4 años. Y lo mismo para vos, o sea, llegaron a la par en su momento, en el 2019. Sí, yo estoy más o menos hace 8 años por ahí con el club. Yo vine un poquito antes, como soy el mayor. A vos te tocó jugar un partido en primera, aquí veo, con Julio César Cáceres de técnico, y después estuviste a préstamo en Resistencia. Sí, yo ahora que llegué a debutar, después me fui a Resistencia. Mi primer partido era que yo me rompí mi rodilla, después tuve un descanso de casi un año. Tuve rotura de ligamento cruzado. ¿Y hay otro hermano que juega al fútbol, David? ¿Cómo? ¿Hay otro hermano de ustedes que juega al fútbol? Jugar profesionalmente somos nosotros dos nomás, pero la mayoría son futbolistas. Y bueno, ¿qué más sobre Freddy? Terminado el partido, ¿hablaron con él? ¿Hablaste vos? Sí, después del partido estuvimos hablando, le estaba esperando ahí, llovió con él, estábamos nosotros viviendo entre dos nomás luego y le pude traer en casa y estaba muy contento, la familia estaba todo contento. Y muy bien por Freddy. Chao, David, saluda a la familia, gracias. Dale, muchísimas gracias, nos vemos. Gracias, David Colmán, claro, jugó poco en primera y está hablando de la lesión, por eso se me escapó su nombre. Hermano de Freddy Colmán. Ahora sí, un beneficiario de Asismed más ágil, más informado y más actualizado. Con la nueva web y portal beneficiario de Asismed, disfruta de las nuevas funcionalidades en la app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. 2 locales, Casa Central, La Ciudad, casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y La Marea, Avenida Cacique, La Marea, casi Panchito López. Teléfono 607-731. Y WhatsApp 091-543-543. Wilmar SRL. A ver si vamos a hablar con el doctor Gerardo Acosta, caso Jorge Rojas.
Otro tema más para Olimpia. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad llegando a todos los puntos del país. Síguenos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Dale un giro a tu vida y convertirte en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consulta los partidos en apostar.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostar a ganar lo cambia todo. ¿Cómo te va, Freddy? Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Freddy? Súper bien, súper bien. Bueno, Freddy, estamos hablando con tu hermano, David. Contanos, sí, sí. Freddy, tu debut absoluto en Olimpia, las sensaciones que tuviste, Freddy, la asistencia para el gol, atrevido en el buen sentido de la palabra en el segundo tiempo, ya con más decisión metiéndote en campo rival. Contanos tu debut absoluto en primera de Olimpia, Freddy. Y la verdad que yo esperaba debutar de esta manera, ya estaba muy ansioso, estaba esperando mucho tiempo ya y por suerte se me dio bien y más con la asistencia estoy súper contento. Bueno, todo en el trámite del partido, las sensaciones, te repito, que tenía, Freddy. ¿Cómo? Las sensaciones que tenía ayer en este debut, la camiseta de Olimpia en para uno ante el Luqueño, no es poca cosa, digo. Y la sensación es única, digamos, con muchos nervios, obviamente, y por suerte pude sobrellevar eso y al momento pude controlar bien eso y se me fue bien por suerte. En la asistencia del gol de Richard de cabeza, poste izquierdo, y después van y te abraza. Contanos, Freddy. ¿Cómo? Hacer la asistencia para el gol y se suele abrazar y se abraza más al goleador con el festejo. En tu caso, Richard hace el gol y los compañeros van a buscarte a vos por la buena asistencia para el gol. Sí, ahí en el momento cuando hice el centro, la mayoría se fueron a abrazarme y felicitarme en ese momento por lo que hice, ¿verdad? Y fue único, la verdad. Estoy súper contento, muy feliz. Y también mis familiares, cuando salí de ahí me están esperando, me abrazaron y me felicitaron también y la verdad que estoy súper feliz por eso. Claro, súper feliz. Freddy, ¿qué te dijo Chiqui antes del partido, luego del partido? Contanos. Hasta el momento no hablamos todavía. Ayer yo estuve esperando para el doping y ellos salieron más temprano y yo tuve que ir por mi cuenta en la villa y ya no les encontré más a ellos. Y hoy a la tarde vamos a ver qué me dicen. Freddy, pero cuando salí de la cancha me dijo súper bien, me dijo. Ah, perfecto. Freddy, te quería consultar de la emoción ayer, ¿qué hora dormiste? Porque imagino que pensabas en la jugada del partido, lo que era debutar en primera con la camiseta de Olimpia. ¿A qué hora dormí? Sí. Y la verdad que como las 3:30 por ahí. Estaba muy contento pensando en cómo jugué y no me dejó dormir eso. Y por ejemplo, tu familia, ¿qué te decía? Porque te esperaron ahí al salir del estadio. ¿Cómo fue ese encuentro? Ahí lo primero que pensaron. No sé si llegó algún familiar tuyo hasta las lágrimas, por ejemplo, de la felicidad. Sí, claro, casi todos. Mi mamá, mis hermanos y eso. Hasta incluso yo. Estábamos llorando de felicidad y la verdad que es algo único. Tremendo lo que fue allí. Bueno, Freddy, felicitaciones, la verdad, excelente tu debut, así se te vio, y que sea con mucho éxito para el futuro, Freddy, felicidades. Muchísimas gracias, le agradezco mucho por el saludo y por contactarme. Gracias, Freddy Colman. ¿Soñás con expandir tu negocio, refaccionar instalaciones? Trae tu empresa a Bancop, préstamo pymes hasta 500 millones a sola firma y un plazo de 36 meses. Conoce más en bancop.com.py. Bancop, un banco para todos. Decí bienestar y certeza Exigín, Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. La Caja Mutual te ayuda a construir tu futuro mediante la jubilación privada voluntaria. 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. 22 a 25 años, 100.000 guaraníes. 26 años en adelante, 140.000 guaraníes. Redes sociales, Facebook e Instagram. Más información al 218-4000. Caja Mutual. Panal Seguros te trae seguro de vida, rosa y azul y paz total, más consulta médica gratuita. Confía en Panal para respaldarte a vos y tus seres queridos. Panal Seguros, sentí la confianza. Bueno, si puede hablar Freddy, ¿pueden hablar 8 de Olimpia también? Así es.
Sí, uno supone que sí. Está Gerardo Acosta. A no ser que justo él no sabía. O lo hizo en pero... su inocencia. Sí. Bueno, y ojalá no le haga nada ni una Ahí está. advertencia. Sí mismo. ¿Cómo te va, doctor Gerardo Acosta? Buenos días, Arturo. Un saludo para vos y tu audiencia. Bueno, el doctor Gerardo Acosta, fuera de los Juegos Panamericanos te preguntamos en tu carácter de abogado de Jorge Rojas. ¿Qué pasa con la deuda de Olimpia? Contanos, doctor Acosta. No sé nada. ¿Eh? Estamos esperando el pago. Pero no es un tiempo que se estableció, doctor Gerardo Acosta. Todavía no venció. ¿Cuándo vence, doctor? Falta todavía. ¿Cuándo vence? Y el sábado creo que era el plazo. O sea, falta todavía. Faltan un par de días. ¿Cuánto eran en dólares? No te voy a decir. Otra vez comenzamos. Siempre no te voy a decir. Esa palabra de cabecera era Sí. cerca de 80, ¿verdad? Y era menos de 100, sí. Y ahí estamos, o sea, esa es nuestra vida. Pues yo te pregunto, no te voy a decir, no te voy a decir. ¿Y cómo? Hay que preguntarle a Julio Jiménez. Y puede preguntarle a la gente de Olimpia si ellos quieren decir. Yo creo que tampoco van a querer decir porque estamos manejando en forma confidencial eso. Pero el pago es al contado. Y es lo que quiere el jugador. ¿Y si Olimpia te propone 2 cuotas? Y tengo que preguntarle al jugador, no es una decisión mía. El sábado, ¿vos crees que cumple? Sí, hay que preguntarle a Olimpia. Y ojalá que cumplan. Si no lo hace, Y ahí veremos qué hacer. porque después de un tiempo otra vez que Olimpia puede pedir, ¿verdad? Sí, hay unos plazos adicionales, sí. Y otro caso, doctor Gerardo Acosta de Rambert, ¿verdad? Rambert está con la prohibición de contratar para el Club Olimpia, eso sí ahí. Pero esa deuda no pagó Olimpia. Todavía no pago. Y bueno, y un tercer caso, doctor Gerardo Acosta, que tenga a mano, si no es Olimpia, otro caso, otro jugador. Y estoy esperando los fundamentos de la decisión favorable que tuvo el profe Sasú para que le empiece a correr plazo a Luqueño. ¿Cuál caso es? Sasu, que fue el técnico de Intermedio. Hace rato que está con eso, doctor, ¿verdad? No, este año nomás, o sea, hace rato, o sea, ahora salió la resolución hace como 20 días atrás y Luqueño pidió los fundamentos y todavía la FIFA no envió los fundamentos. Cuando envió los fundamentos va a empezar a correr el plazo de 45 días para el pago. Bueno, doctor, que siempre muy grato hablar contigo. Gracias, doctor, muy amable. Bueno, hasta luego. Adiós, Gerardo Acosta. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 100 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero puedes ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani Músicos del Chaco, la gente sabe. ¿Cómo la gente de Olimpia se toma con Walter González? Creo que hoy es el más cuestionado de todo. Debe ser, Sí, sí. ayer la jugada... Hugo Fernández también era el otro, porque la fecha pasada tuvo un mano a mano y por eso... Igual que Walter. Están ahí Ayer- mano a mano, ¿quién de los dos? Ayer la de Walter fue increíble. Pero el gol de ayer le da... Sí, Le calma a un su poco, favor. sí. Y el otro se quedó con la imagen de que justo no pudo parar la pelota y pero aparte comete falta. ¿no? realmente fue una situación, porque llevó la pelota, ¿cuánto? 30 metros más o menos y se le escapó en la parte más decisiva el control de la pelota, no definió a tiempo. Fue una jugada bastante, para un jugador que se supone de Olimpia, que tiene que tener todos los recursos, bastante particular. Sí, pasa que su cabecita sabe cómo debe estar. Él sabe que toda la gente está disgustada con él, la autopresión que tiene. Irse tan solo y de golpe te pasan esas cosas. Pero el público es mental. así, hay otros que no tienen tanto, pero a él le castigan mucho. Sí, él Yo viene siendo resistido ya a esta sabe, altura. Gerardo, esta mañana en el WhatsApp hizo que tiene Urbana. Bueno, nosotros usamos WhatsApp hizo. Todo era él. Todo era él. Hugo Fernández ya pidió disculpas en Instagram, porque no lo hubiera hecho, pero lo hizo, le salió del alma. Esto de silencio por las cosas que le dicen y le gritan. Ahí los hinchas deben tenerlo a quien darle y a quien no. Sí, a quien eso darle pasa. y a quien no. Eso está. Tito Torres está en el miti. Sí, él a veces sí, héroe, a veces villano. Así es Julio Iglesias, a veces sí, a veces no. Otro que ayer escuché mucha crítica durante el partido, pero no al nivel de Walter González, Hugo Quintana. Y ayer le costó el partido a Hugo Quintana. Otra vez entró, por ejemplo, un pase simple lo da mal, o un control que en una pelota... Elegí uno ayer de Olimpia. Salvo Freddy, que hay que darle tiempo. Sí. Espínola. Y Espínola. Perdón, Espínola Richard. Porque la fecha Richard, pasada fue Richard. figura. La anterior, Richard. él viene de partido a partido haciendo Espínola todos los fines de semana. Pero no le vaya a dar. Mateo Gamarra de repente sale de su circuito.
Si ayer hasta discutió con los compañeros, De tuvo hecho, que venir corriendo a Richard a Junior frenarlo. Barreto le dijo algo Mateo Gamarra. Gamarra. Y a él no se le puede decir. Hablando de eso, llaman a Gamarra de Independiente de Campo Grande. ¿Cómo anda el tema? Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando Y si sueños. Olimpia en Sudamericana es mata contra un equipo paraguayo. Así mismo, equipo ¿Te paraguayo. imaginas lo que tiene que hacer Y Olimpia? mucho menos dólares lo que es la Copa. Sí, ya sé, 225.000 y 25.000 plus si sos visitante. El tema es que si se te va, perdés el año. Citrón, detergente lavavajillas que cumple con los más altos estándares de calidad, siendo el aliado número 1 de la limpieza para las cocinas paraguayas. Citrón es una marca paraguaya y Citrón, máximo poder de limpieza, toda una familia de productos a tu Vos preguntás disposición. al hincha de Olimpia, oye el equipo, y no le convence para nada. Se siente, vos ves, y te repito, uno cuando cruce y cuando sale de la cancha se da cuenta. Todas las cosas que te hacen saber para que vos después repitas, no lo vamos a decir porque hay cosas muy fuertes. Pero este equipo de Olimpia hace tiempo que está atravesando esta situación. Por eso no va el público a la cancha, como en otras ocasiones. No sabemos cuánta cantidad de socios tiene Olimpia, pero no va. Todos los miércoles disfrutad de esta super promo, hasta 50% de descuento en productos seleccionados del cuidado personal y más. Hoy tenés 25% de descuento pagando con tu tarjeta de crédito de Itaú hasta 6 cuotas sin intereses. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. 12-19. Fracción Parques de Cordillera entre Atiraica y Acupé, lotes arbolados desde 360 hasta 500 metros cuadrados. Zona poblada, acceso a Arroyo Cabañas. Cuota desde 600.000 guaraníes. Contacta al asterisco 5683. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la ¿Qué vida. número es el número WhatsApp ahí, yo? 0971 108010. Arturo debutó bien anoche Freddy Colman y ni qué decir el arquero de Espínola, Eladio Colman de Concepción. Saludos a la mesa. Gracias, muy amable, muy amable. Caso de Freddy, caso de Pinola. ¿Cómo te va? Felicidades, Diego, ¿eh? Gracias, señor, muy amable. Felicidades, papá, tenés que decirme. No, tranquilo. ¿Por qué no? Feliz cumpleaños, Diego. Tranquilo, tranquilo. Felicidades, Diego. Fuera laburo es otra cosa, hermano. De laburo se respeta. Feliz en tu día. Vamos a decir compañeros. ¿Qué tal, compañero? ¿Qué tal, Nicole? ¿Qué tal, compañero Diego? ¿Qué tal, Ernesto? Gracias, compañero. Comandante, ¿cómo estás? Queda para la bolita. Comandante, Diego tiene que hacer un baile por su cumpleaños. No. Sí, No. Sí, porque ayer ya estuvo practicando con Ernesto. No, yo no entro en esa, ¿eh? Vos sabés que cuando van al corte se baila todo acá. Así es. Fuera de cámara. No, mentira. ¿Cierto es? Mentira. En serio. Si salió como su papá Sí. en el baile. Sí. Cero. Totalmente de acuerdo. Entonces, en su Dale, reemplazo, baile. No. espera. Totalmente En su de acuerdo. reemplazo y como buen compañero baila Ernesto Rosato en homenaje a Diego. Ahí está, mirá lo que- Permiso. Bien, Basta. Ernesto. ¡Ya está! Estoy haciendo, Arturo, te cuento. Estoy haciendo algunas coreografías. ¿Por qué? Porque estamos haciendo el duple. ¿Con quién? Con el mejor programa deportivo de radio que hay en el país. Y no lo dicen ustedes, lo dicen los números. Entonces estoy preparando algo y estoy preparando una canción también para sorprenderte. ¿Está bien? ¿Canción? Sí, señor, un tema. Por el elogio, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué no es un can- elogio, es la realidad. ¿Qué canción lo que va? Espera. No, para ahora no. ¿Puedo hablar? La canción lo tenés enfrente a la persona que está preparando la canción. Enfrente tuyo. ¿Y Ernesto? No, enfrente a la cabina, al otro Todavía lado de la no, cabina. todavía no hablé con él. Parece que estoy metiendo, parece que estoy entrando en un territorio ya peligroso. va, ya va. Vamos a contar el hacer secreto algo. del Ya, tiempo. sí, Vamos sí. a hacer algo con Gustavito. Ahí está, ¿viste? Socorro. Hola. Parece que metí la Pero pata, me parece que No. embarré todo. La idea es sorprenderte, Arturo, con algo con excelencia. No sé si con excelencia, pero por lo menos que salvemos las papas, como dice Germán. Que lo cumpla feliz. Bueno. Que lo cumpla feliz. No sabés, Feliz Arturo, cumpleaños, no mi llegaron amor, mi ahí. vida. No llegaron ahí. Moncha, No llegaron las empanadas ahí, ¿no? ¿Que trajo Diego? ¿Qué? No llegaron las empanadas que trajo No, Diego. nada, por ahora nada. ok. Esperamos. Acá tampoco. Está bien. ¿Y ustedes qué? ¿Verdurita? No, nada. ¿Viste cómo sale el padre a defenderle? Muy bien. ¿Viste? Así se hace. Así se hace. Bueno. Me voy a mi lugar. Arturo, para cerrar este bloquecito así. No, es cerrar si todavía no pasamos. No, pero este momento Para cerrar jocoso, bloquecito. este momento jocoso, qué camisa tiró mi compañero del alma ahí, Jorgito, ¿eh? ¿Qué camisa tiró? Ahora le pedí la camisa a Jorge también. No le pido. No, está llegando diciembre, Arturo, no te olvides. La camisa quiero. ¿Qué es ¿eh? la camisa? La camisa.
¿Vos sabés quién canta? ¿Vos sabés que por qué no se saca el saco? Porque había un señor. Lo tengo en la punta de la lengua, no me acuerdo. Un señor, no sabes, no tengo. No lo tengo. El señor no se podía sacar el saco. Sí. ¿Sabes por qué? Porque tenía la camisa rota. ¿Y por qué no se quita el saco? 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 Y después hay otro, la camisa rota. hay otro, Arturo, que ese no sí me me deja gusta. terminar, pues. Ah, la puta, ¿qué? Zapatos Una rotos, señora me zapatos rotos. ¿Eh? Con esa facha, ¿a dónde vas? Uy, está con todo. El perro flaco. Rotos, zapatos rotos. Qué grande, Gustavito, te quiero. ¿A ¿Dónde vas? Voy con rumbo A un nuevo. Gustavito, te quiero. Hoy está con todo, Ernesto. Te quiero, Está Gustavito. emocionado por el cumpleaños de Diego. Sí, se emocionó, se emocionó. me Se emocionó mucho. ¿Por qué no se saca el saco? Porque tiene la camisa rota, Arturo. Brillante. ¿Quién cantaba? ¿Quién canta? No sé. ¿Original de quién? Joe Hidalgo, Yo Hidalgo. cantante panameño. Ajá. ¿En dónde se presentó y en qué año en el Teatro Municipal? ¿Y quién lo presentó? Arturo Rubín. No, yo no le presenté, Humberto Rubín le presentó. Don Néstor, Festival Iberoamericano de la Canción. ¿Sabe quién vino a ese festival? Susan Leiva, ¿En serio? la cantante de tango. Ajá. No, ¿sabe de quién hablo? Bueno, listo. Vamos con, ya está, terminó todo. El viejazo yo y ustedes son los pendejos. Así nomás la vida. No, yo te sigo, Arturo. No tanto, pero te sigo. Y sí, ya está. Aguilar, el central de Luqueño, el partido de ayer. Sí, impotencia, la verdad, porque bueno, ya van dos prácticamente calcados, dos juegos así, ¿no? Con Nacional, ahora con Olimpia. Duele la forma más bien. Y como el equipo en el segundo tiempo demostró, ¿no? Demostremos muchos juegos, sinceramente tuvimos varias ocasiones, no pudimos concretar y bueno, lastimosamente nuevamente ahí atrás fallamos nosotros y bueno, ellos la que tuvieron no perdonaron y lastimosamente ese resultado doloroso para nosotros y bueno, no queda más que otra cosa que seguir trabajando. Un muy buen segundo tiempo de Luqueño, Pablo. Sí, la verdad que nos animamos mucho más a jugar también. También oxigenado bastante los compañeros que entraron muy dinámicos y oxigenó bastante bien también. Así que más bien voy a eso, que nos animamos. En el primer tiempo no tuvimos ese atrevimiento de salir a jugar, de mostrar, digamos, el fútbol que solemos demostrar, digamos, semana a semana y bueno, regalamos prácticamente un tiempo. En segundo, como dijimos, hicimos un excelente segundo tiempo y bueno, lastimosamente no concretamos también las ocasiones que tuvimos. Y ahora viene Libertad. Partido difícil, bueno, otro equipo que está peleando, digamos, el campeonato, nosotros todavía pendiente de lo que venimos peleando, sabemos nuestra realidad, así que tenemos que tratar de cometer los menores errores posibles, sinceramente, porque más todavía contra esta clase de equipos, si te equivocas una, prácticamente la traes de adentro, ¿no? Esa es la realidad, la calidad de jugadores que tienen también, así que más concentrados que nunca tenemos que estar, no regalarnos porque bueno, los puntos que estamos perdiendo son vitales para nosotros y ya no tenemos que regalar eso. Pablo, ¿qué sentís que hicieron mal en la jugada del gol, el segundo de Olimpia? ¿Cómo tenía que haber sido esa resolución defensiva? Hoy analizando seguramente habrás visto las imágenes por la forma en la que se les escapa el partido en esa situación. Y bueno, son jugadas que bueno, creo que yo sinceramente no lo vi todavía, o más o menos me acuerdo que fue una pelota larga, ¿no? Una pelota larga que creo que peinó, después rechacé, si no mal recuerdo rechacé, se quedó corto también. Más bien ya era, tal vez si ahora analizar es cerrarse ya, si ya lo que tuviste no pudiste concretar era echar, ¿cómo se dice? Echarse atrás, tratar de defender ya, y más sabiendo que ya era prácticamente la última pelota,
no estar esperando, digamos un poquitito más arriba, ¿no? Era agruparse ya ahí atrás y más todavía sabiendo que cómo iba a ser la jugada, porque prácticamente iba a ser una pelota larga, más todavía por el tiempo que ya faltaba, ¿no? Como se dice, ¿no? Normalmente cuando ya está acabando el compromiso van pelotas largas de uno u otro equipo, ¿no? Así que si te pones a analizar, en esa pelota era estar más juntitos, y digamos cualquier pelota tratar de rechazar, y es lo que no lo hicimos, quedamos muy expuestos sinceramente, y bueno, ahí llegó el gol de él. Fútbol a lo grande, el fenómeno de la siesta. Y ayer Nicole, Diego, Ernesto debutaba Freddy Colmán. ¿Edad? 18. 18 años, exactamente, de Coronel Oviedo. Hablamos con David. En el club. Hace 4 años. Hace 4 años. Hablamos primero con David, su hermano, y hablamos con él. Asistencia para el gol en Paloma de Richard Ortiz con golpe de cabeza al palo izquierdo. Incluso en el segundo tiempo se animó a más todavía, porque es lógico. Arranca el partido, no digo con timidez, pero cuidándose, porque pueden decir por qué te extralimitaste. En el segundo tomó más alas y terminó hasta casi cansado. Pero hizo un muy buen partido Freddy Colmán. Y la verdad que yo esperaba debutar de esta manera, ya estaba muy ansioso, estaba esperando mucho tiempo ya, y por suerte se me dio bien, y más con la asistencia estoy súper contento. Bueno, todo en el trámite del partido, las sensaciones, te repito, que tenía Freddy. Y la sensación es única, digamos, con muchos nervios, obviamente, y por suerte pude sobrellevar eso, y al momento pude controlar bien eso y se me fue bien, por suerte. En la asistencia del gol de Richard de cabeza, poste izquierdo, y después van y te abraza. Contanos, Freddy. Sí, ahí en el momento cuando hice el centro, la mayoría se fueron a abrazarme y felicitarme en ese momento por lo que hice, ¿verdad? Y fue único, la verdad. Estoy súper contento, muy feliz. Y también mis familiares, cuando salí de ahí me están esperando, me abrazaron y me felicitaron también, y súper feliz por eso. ¿Qué te dijo Chiqui antes del partido, luego del partido? Contanos. Hasta el momento no hablamos todavía. Ayer yo estuve esperando para el doping y ellos salieron más temprano y yo tuve que ir por mi cuenta en la villa y ya no les encontré más a ellos. Y hoy a la tarde vamos a ver qué me dicen. Freddy, pero cuando salí de la cancha me dijo súper bien, me dijo. Ah, perfecto. Freddy, te quería consultar de la emoción ayer, ¿qué hora dormiste? Porque imagino que pensabas en la jugada del partido, lo que era debutar en primera con la camiseta de Olimpia. Y la verdad que como las 3:30 por ahí, muy contento pensando en cómo jugué y no me dejó dormir eso. Y por ejemplo, tu familia, ¿qué te decía? Porque te esperaron ahí al salir del estadio. ¿Cómo fue ese encuentro? Ahí lo primero que pensaron, no sé si llegó algún familiar tuyo hasta las lágrimas, por ejemplo, de la felicidad. Sí, claro, casi todos, mi mamá, mis hermanos y eso, hasta incluso yo, estábamos llorando de felicidad, y la verdad que es algo único, tremendo lo que fue allí. Fútbol a lo grande, la fuerza de la marca. Y ahora, Arturo, sí. Qué bueno lo de el chico Colmán, porque Francisco jugó de lateral derecho, conoce de oficio, y tenerlo ahí, el mismo Olimpia busca laterales. Chiqui. Sí, claro, Chiqui fue lateral derecho y lo conoce a Colmán, en la posesión, digo, y lo va a enseñar muchísimo. Pero, y Olimpia necesita lateral. Freddy Colmán es extremo a la derecha, no es lateral derecho. Él es a la derecha, volante por derecha. En el plazo No, está de bien, Cardoso. está bien, pero se mete mucho a la derecha también, a lo mejor a él se lo va a enseñar mucho en esa posición, digo. Sí, está bien, pero por eso, a eso es extremo a la derecha, y bien adelantado. El caso que dice Freddy es más ofensivo que defensivo. Más ofensivo que defensivo. Tema promedio, ¿cómo estamos? Ayer se salvó Resistencia con el empate entre Guaireña y Ameliano. De momento se salva. Igual necesita ganar todos los partidos Resistencia y que Guaireña o Tacuarí no hagan 2 puntos. Parece muy difícil que se pueda salvar. Igual, hoy matemáticamente 6 equipos todavía pueden descender. Ni Luqueño, ni Ameliano, ni General Caballero de Mallorquín aseguraron permanencia y por supuesto están comprometidos Guaireña, Tacuarí y Resistencia. Y otro tema, ahí está el promedio que tenemos a través de NPI, Diego, Nicole. Un cruce directo allí, General Caballero Guaireña, el sábado, en Mallorquín. Terrible. Sí.
Terrible. Y otro tema es que los hinchas de Luqueño ya pueden estar el próximo domingo. Sí. Salvo que se pronuncie el tribunal que no lo hizo. No, hasta ahora no. Y quiere decir que ya cumplió la pena. Sí, todo indica que no saldrá una nueva resolución y eso implica que va a ser con público luqueño y 400 entradas a la venta para Libertad Y si en el llega a sector salir, van a visitante. salir sanciones nominales, con nombre y apellido. Son 10 los castigados. De las cabezas. 10, 11 Sí, castigados. Las cabezas principales, sí. Sí, 11 castigados que tiene la lista, creo Ah, que sí. el fiscal. ¿Cuándo se va a conocer la lista de jugadores del plano local convocados? El viernes está para oficializarse. Se completa la nómina, en principio serían 6 o 7 como máximo porque ya son 22 de afuera. O sea, menos que... la vez anterior eran 7, ahora probablemente uno menos, de hecho ya Héctor Villalba no está con respecto a la ocasión anterior. Y bueno, Ernesto, vamos a como comenzamos, terminamos. ¿Qué querés que baile? ¿Qué es eso? Gustavito. Pero ya le felicitaste a Diego. No, ya está, ya está. ¿Qué? O Alema se Hasta socio. eso quiere bailar, parece. O Alema. No, pero quiere bailar, Néstor. Súbete, muévete, muévete, este ritmo ya tú quieres. Muy bien. Vamos que empieza otra vez. Luego la pausa. ¿Qué? Vos sabés que tenés estilo. ¿Eh? Tenés estilo. No, tengo pila nomás. Hoy está eufórico. Esperemos que no se acabe la pila. Chao, Ernesto. Qué linda época, Arturo, ¿eh? ¿Eh? Qué linda época, ¿eh? Hermosa época. ¿Cómo se llama el compositor? No, ahí me mataste. ¿Vos te acordás de Lucho Avilés? Sí, me acuerdo. ¿Vos sabés quién es Lucho Avilés, No. ¿Y vos, Diego? Sí, un conocido conductor argentino. Pero de chisme. Sí, claro, de Sí. chisme, sí. ¿Se llamaba su programa? Rumores era el otro. Rumores. Indiscreciones. Indiscreciones. Un día, Él fue el que formó a Juan Gabriel. Él lo hizo. ¿querés que cuente o me callo? Sí, no, contanos. Pero a la gente joven no le interesa. No, pero así los milenios no le importa, igual están prendidos ahí. A través de Me Nicole. olvidé. Igual están prendidos los millennials. A través de Nicole. Lucho Avilés fue un consagrado conductor uruguayo es. Sí. Y años en la televisión hizo indiscreciones, chisme, va, viene comentario. En 1968 al 70 para adelante surgen todos estos temas cuyo compositor de moda, Francis Smith. Sí, tenés razón. Varios grupos, entre ellos Industria Nacional, por ejemplo. Me gusta la Me gusta el bochinche. ¿Voy a terminar o va a terminar vos de cantar? Seguí, Arturo, por favor. Qué difícil es. Seguí, Arturo, dale, te A escuchamos. esta edad tener que aguantar estas cosas. Le invita Lucho Avilés, programa Indiscreciones. Ya estaba consagrado, y lo digo con mucho respeto por lo que pasaba. Vos sos Francis Smith, yo te invito, la producción le invita, y van a prestar mucha atención a lo que digo y a la respuesta que le dio Francis Smith. Estaba de moda esta música, que era de fácil consumo. En alpargatas, felices y Era de bailando. fácil consumo. No había mucho contenido en letra. ¿Te acordás cuando hicimos con Juan Ángel Figueredo, Me voy a ir lejos, por ejemplo? Era mucho estribillo. Este tema lo hizo el que habla con Juan Ángel Figueredo, que hace poco estuvo de cumpleaños, y era música del año 70. Grabaron los Jokers. Ya me contaron. Banana, Menchi. Muy básico, Pero Arturo. no me podés criticar, Menchi, porque la letra mía, Juan Ángel Figueredo, años 70, se grabó en la Argentina. Espera, estaba de moda. Ya me fui lejos luego, para. ¿Dónde me quedé? Y lo que le dijo a Francis Smith. Lo que, No, pero ya estamos pasando el tiempo, ¿verdad? No importa, lo que le dijo, ¿qué le contestó a Smith? ¿Qué le contestó? Hoy te juro que me animo Y esto copaba. a decirte la verdad. A tal punto que tres fuertes se fueron de la Argentina: Alberto Cortés, Facundo Cabral, antes apodado el Indio Gasparino, y Mario González, que después fue Jairo. Tuvieron que partir porque esta música invadía. Pero eso no es de Francisco. La ola y el viento no es de Francisco. Era la época. Las olas y el viento. ¿Dónde me quedé? Arturo,
Dejemos un fin de semana al fútbol y vayamos. De boliche en boliche, me gusta la noche, me gusta el boliche. Soy feliz como vivo con mi chica Que se degeneró el programa. Se degeneró. ¡Qué lindo que es el fútbol! Espera. Entonces le dice Lucho Avilés a Francis Smith, compositor número 1 del momento, le dice, dígame una cosa, ¿usted se considera con talento? Ahí está Lucho, ahí está Lucho. Lucho le dice a Francis Smith. Y después, y sacan la imagen de él. Gracias. Entonces, ¿quién le dijo a quién? Lucho Avilés le dice a Francis Smith, el compositor de moda, le dice, ¿y usted se considera con talento? Entonces le mira a Francis Smith y le dice, si yo no tuviese talento, ¿estaría siendo invitado por usted? Y chao, si yo no tuviera talento, si yo no tuviera talento. No, quédate, no hubieras cantado. Chao. Probá con el pegamento perfecto para calzados deportivos. Pedilo en la ferretería o supermercado cercano. Conseguilo al por mayor en Proven CSA llamando al 0983-459-139 en proven.com.py. Ecolecoité. Pásate de salud protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas. Amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Y si hay un ganador del partido, General Caballero, ¿con quién? ¿Qué pasa? El General Caballero juega ante Guaireña. Para hablar con Troadio Duarte. Sí, General Caballero, para no depender de nada, necesita sumar 6 puntos. Con 6 puntos se está salvando, sin depender de otra cuestión. Y en el caso de Guaireña al empatar ayer dejó de depender de sí mismo, porque Tacuarí al dividir diferente, si Tacuarí gana sus 3 próximos partidos se salva. No depende de nadie. Y ahí lo meten un compromiso a Guaireña. Es ver quién va a seguir peleando para salvarse de ese General Caballero Guaireña. El que gana tiene buenas chances de salvarse, el que pierde se meterá en problemas en ese partido. Tenemos a Troadio Duarte por el lado de General Caballero. Y por el lado de Guaireña. Humberto Velar, el técnico de Guaireña. Ese es el famoso rival directo. Sí, ¿Y qué le queda a General? ¿Qué le queda aparte de Guaireña? General juega todavía contra Olimpia, la última y la penúltima. Pues tiene que sacar 6 de 9. Fixture. La penúltima tiene General Caballero en la fecha 21 ante Ameliano de visitante. El fixture de General. Hay un mundo rico sabores que llega a todos, es el mundo de Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. Lactolanda, cada vez más rico, la salud de cada día. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de Zira Paraguay. 12:41. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Probalo en sus 3 variedades, tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. ¿Qué tal, Francisco? Hola Arturo, saludos para todos. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Richard Ortiz, el capitán de Olimpia. Necesitamos sumar de a 3. Creo que buscamos el primer tiempo, por ahí conseguimos el gol, pero no pudimos mantener el segundo tiempo. Nos quedamos otra vez y nos empataron de vuelta, pero bueno, seguimos buscando y por suerte conseguimos otra vez el segundo. Creo que después de 33 días estoy completando 90, me cuesta todavía, pero bueno, lo importante es que estoy terminando bien. No siento mal el posterior ni nada, pero bueno, contento por el triunfo. Nosotros hablamos con el profe, obviamente queremos sumar todo lo que queda. El primer tiempo por ahí hoy creo que manejamos la pelota, pero no pudimos concretar, solamente un gol que tiró Freddy el centro y pude convertir yo, pero bueno, vamos a seguir trabajando. Richard Ortiz, cortesía Tigo. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Eusebio Ayala 4623, Class Motors, una decisión inteligente. Sí, dejando en claro el tema del promedio, los 6 equipos que aún no confirmaron permanencia. Luqueño, 1 punto
y ya confirma permanencia. Ameliano suma un punto, lo mismo. Para hablar con el técnico de Ameliano o con el presidente. General Caballero de Mallorquín necesita 6 puntos y deja de depender de cualquier otro resultado. Guaireña, aunque haga los 9, dependerá de lo que haga Tacuarembó. O sea, Guaireña no depende de sí mismo. Tacuarembó, si gana los 3, se salva en cualquier combinación. Y Resistencia casi necesita un milagro. Tiene que ganar los 3 partidos y esperar que Tacuarembó y Guaireña no ganen alguno de los compromisos restantes. Hoy no tenía que ser, perdón, discúlpame Francisco, como somos periodistas tenemos que actualizar la información, perdón que lo hable en primera persona. O tengo que actualizar, porque ahora hay mucho personalismo de primera persona. ¿Qué pasa con el Chino Martínez? Hoy no tenía que verse el caso de él. Sí, tenía que esperar que baje la inflamación. No, pero como es miércoles y se dijo miércoles, podemos hablar con el presidente, podemos hablar con él, a ver cuál es su estado de lesión. Eso queremos. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Samber es territorio Visión. Aprovecha los beneficios en la capital del verano. 25% de descuento sábados y domingos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Ingresa a Visión Banco /territorio Visión. Visión más digitales, más humanos. En Bristol Black Friday 2023. La mayor variedad, los mejores precios del país y sin entrega inicial. Compra y participa del sorteo de millones en efectivo. Y el sorteo final una Kia Sportage 0 kilómetro. Llámanos al 519-4000. Bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 1244. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas. Contra el sudor y el mal olor, la pasión te mueve, Rexona te protege. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente? Con el aire acondicionador Tokio pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. 20.000 alumnos, profesores altamente calificados, más de 42.000 egresados. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. La promo Kumotire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una gratis. En todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. Elegí cubiertas Kumotire, garantía y tecnología coreana. Visítanos en Chaco, Mercasa Central, 4 Mojones y todas las sucursales del país. Para ir teniendo en cuenta algunas situaciones. Otra hipótesis que se puede dar con el tema del promedio es que terminen igualados. Por ejemplo, Tacuarembó, Guaireña o Tacuarembó, General Caballero de Mallorquín. Y para ir teniendo en cuenta eso, en el caso de que terminen igualados, se desempata a través de los resultados directos de este año. O sea, los 4 partidos, 2 de apertura, 2 de clausura, el que sacó más puntos en esos resultados se salvaría en esa hipótesis. En el caso de arriba, si Nacional Guaraní llegan iguales, clasifica Nacional. Así es, tiene mejor diferencia de gol en los partidos del año. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. Nacional ganó 1-4-0 y Guaraní 2-0. Y los otros 2 empates. Prueba Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol de Laboratorios Lasca. Nuestra calidad, su seguridad. ¿Cómo te va, Troadio? Hola, don Arturo. Bien, gracias a Dios. Buenas tardes a usted y a toda su audiencia. Guaireña. La final. Nosotros ganando prácticamente conseguimos nuestra permanencia. Ya sacaríamos una buena ventaja a Tacuarembó y a Resistencia. Y también a Guaireña, ¿verdad? Que somos los equipos que estamos peleando y tenemos una leve ventaja, pero con la derrota del otro día ante Guaraní, que nos frenamos un poco, ¿verdad? Queremos ganar, nos estamos preparando de la mejor manera, tenemos tal vez 2 días de descanso más que ellos, pero va a ser una final. Ellos vienen muy necesitados también, tuvieron un empate agónico ayer, pero cada partido es distinto. Dios quiera que estemos a la altura del compromiso. Está terminando esto y necesitamos puntuar, don Arturo. Ahora, con relación a lo que vaya a ocurrir de aquí hasta el día del juego, tenés la base del equipo, tenés una idea, hablar con los muchachos, es partido de permanencia. Sí, hablamos todos los días. Ellos entienden la importancia de este partido. Un partido trascendental, ¿verdad? Para nosotros sería salvar de una vez por toda la categoría, porque por los puntos por la distancia que estaríamos sacando de los rivales que vienen ahí abajo, ¿verdad? Sabemos, hablamos bastante. Hoy entrenamos, gracias a Dios están bien los muchachos, tenemos algunos lesionados, sí, obviamente vamos a ver si llega
sanguina para el partido, lo de Chino Martínez que ya creo que está descartado, con una lesión complicada el otro día ante Guaraní. Y bueno, con lo que tenemos con los que están al 100% vamos a encarar de la mejor manera el partido, muy confiado en que podamos ganar acá de local, porque de local siempre nos hacemos fuertes. Troadio, ya se tiene el diagnóstico definitivo del caso de Diego Martínez. Él se volvió a hacer el estudio después de que bajó la inflamación. Sí, se volvió a hacer un estudio, un mejor estudio, digamos, y no reviste tanta gravedad como imaginamos al principio. Sí que está descartado para este partido, tuvo un esguince de segundo grado, creo que él tiene el tobillo muy inflamado, con signos de dolor todavía, pero gracias a él, para él, ¿verdad? No pasó más de eso, ¿verdad? Porque al principio teníamos el diagnóstico que fue una fractura, pero no pasó nada, no pasó, es solamente un esguince, ya de a poco está mejor, ya la inflamación está todavía, pero ya está bajando de a poco. Y es una baja sensible, Troadio, me da la sensación de que el equipo necesita gol. Sí, una baja muy sensible. El último gol que hicimos fue creo que ante Cerro, hace 5 fechas que no podemos convertir, creamos muchas ocasiones de gol, pero lastimosamente no pudimos concretar, por ahí nos está faltando esa efectividad, y bueno, Dios quiera que el próximo sábado ya podamos convertir y podamos ganar, que va a ser lo más importante, sea como sea, tratar de ganar. Y bueno, la espera del partido, Troadio, gracias por tu tiempo. No, por favor, Arturo, a las órdenes, cuando guste. Gracias, Troadio Duarte. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colping los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971 al 2. Saluda a la señora Machi, está de cumpleaños, fiel oyente de parte de su marido Miguel y Mateico, su hijo. A la señora Machi, muchísimas felicidades, que disfrute y que pase muy bien con la familia, señor. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hoy está de cumpleaños Presidente Ayes. Así que al Club Presidente Ayes, muchísimas felicidades. La araña Denis, ídolo ahí. Sí, señor, muchas felicidades a Presidente Ayes, campeón del fútbol paraguayo en 1952. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco Shorty Beef, encontrarlos en salones de venta de la cooperativa Shortitzer y tu punto de venta más cercano. Shorty Beef, carne 100% chaqueña con la garantía de la cooperativa Shortitzer. Humberto Velar, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Arturo? Un placer. Con el técnico de Guaireña, el partido de ayer y el empate y lo que viene General Caballero, Humberto. Sí, un partido complicado donde yo creo que en el primer tiempo tuvimos la mejor chance para tratar de aumentar el marcador, donde no pudimos. En el segundo tiempo ellos se pusieron las pilas, como se dice, nos metieron para atrás y nos empataron, nos dieron cuenta y gracias a Dios a la hora empatamos. Humberto, con relación al partido en sí, goles anulados, ¿cómo viste los goles que le anularon a tu equipo? Yo creo que primero no sé cómo se manejan los criterios los árbitros. Creo que la misma falta el otro día contra Tacuarito y esa no cobraron, ahora cobraron este. Donde fue penal y dijeron que no fue, y ahora cobraron este, la misma cosa. Después a Coma le atropellan y no cobró ni falta, y este es un empujón, supuestamente cobran. Eso yo no sé, la verdad que no quiero opinar de los árbitros, pero no sé qué criterio manejan. Humberto, lo llamativo es que es el mismo árbitro, porque Díaz de Vivar fue el domingo VAR y él le sugiere a Zulma que anule el penal de Trinidense por empujón de Cabral, y ayer el mismo Mario Díaz de Vivar revisa el monitor y anula por una jugada más suave. O sea, el domingo para él no era falta y ayer martes era falta. Así mismo, y por eso yo no sé qué criterio manejan ni cómo se maneja eso, pero bueno, ya está. Pero el sábado, a veces da para pensar. Bueno, da para pensar eso. Y bueno, y el sábado rival directo, más que directo, General Caballero, Humberto. Sí, otro rival que tenemos que sumar. Nosotros tenemos tres finales en general, Resistencia y Trinidense, donde si sumamos la mayor cantidad de puntos vamos a tratar de salvar esto. Yo creo que tenemos chance. En un momento dado ayer el partido cambió no solamente en el resultado sino en la tabla de posiciones, iba cambiando porque en un momento dado lo estaban mandando al descenso a Resistencia, ustedes estaban saliendo de la zona
más complicado, estaban pegando un salto y después en la derrota en el 2-1 estaban ahí abajo metiéndose en zona de promedio y al final terminan rescatando un punto que se queda todo. Supongo que eso también como técnico te hizo vivir un sube y baja de emociones, Humberto. Sí, así mismo, como dijiste, empezamos bien, arrancamos bien, pues nos empataron, estábamos ahí, íbamos perdiendo, estábamos abajo y sobre el final empatamos. Eso es lo lindo del fútbol, pero bueno, ojalá. ¿Le llegaste a hablar a Lito? A Lito le llegaste a hablar antes de entrar, digo, porque lo mandaste al campo de juego en un momento complicado. ¿Le llegaste a hablar? ¿Cuáles fueron tus palabras para con él para esa última parte? No, justo nos hacen el gol en el empate cuando íbamos a hacer cambio nosotros. Él no iba a entrar, Lito no iba a entrar, íbamos a hacer dos cambios, íbamos a meter a Patricio y al otro, y a Toledo íbamos a meter. Y justo nos hacen el gol del empate ahí, y ahí hacemos los tres cambios juntos. Le digo a Lito, anda, entra. Él siempre le toca a uno ahí. Esta vez fue adentro. Y bueno, Humberto, a la espera del partido, cuestionando el arbitraje, te da el derecho a hacerlo si así pensás vos y tu gente. Seguiremos charlando, Humberto, gracias. Listo, gracias a usted. Adiós, Humberto Vela. Copetrol te trae grandes noticias, 600 guaraníes menos por litro en Suprema 97, Supra 95 y Estándar 90. Acércate a las estaciones Copetrol y llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Consulta estaciones adheridas en @Copetrol_PY. Tu seguridad no tiene precio, presentamos los equipamientos Keco. No solo comprar seguridad, también calidad, garantía e innovación. Keco, seguridad que no tiene precio. Rimark, lo que la fábrica no te dio. Hay que ver si liberaron o no a Luis Fernando Medina, el jefe de la barra de Luqueño. Sí, él es Lafu. Lafu, se lo conoce. ¿Y él es el jefe, veo? Sí, él es el jefe de la barra de Luque. Porque va a estar en la hora del domingo. ¿Y si está liberado? Y sí, va a estar, salvo seguro. que haya una prohibición específica sobre él de parte del tribunal disciplinario. Pero no hace caso, pero no ni Esquivel. Le estamos llamando. Comecipar celebra su aniversario con premios increíbles para sus socios. Con tus créditos de 10 millones generás cupones para el sorteo de una All New Tucson 0 kilómetro. Un viaje a Cancún todo incluido. Bases y condiciones en comecipar.co.py. Comecipar, 51 años de fortaleza y crecimiento. 12.55. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama. Marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visitarnos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Contactos al 021-619-0000. Cubiertas Yokohama con respaldo garantía el grupo Toyotosi. Hay que ver Libertad con ese ritmo si le gana a Luqueño. Si Luqueño como jugó el segundo tiempo se le puede complicar. Sí, no, va a ser un partido muchísimo. Pero Luque viene jugando buenos 45 minutos, porque con Cerro el primer tiempo fue muy bueno, el segundo mal, y ayer fue al revés. Sí, y ayer decía, tiene que completar más tiempo en ese nivel. Cáceres hablaba en conferencia porque él manifestaba que varios jugadores no estuvieron a la altura, que él sintió eso. Él reconoció. Sí, él reconoció que hay jugadores que estuvieron en deuda, que él esperaba más y que los cambios le hicieron tener más personalidad al equipo. O sea, ahí se entiende que los tres que salieron no... Luqueño juega el segundo tiempo como jugó ayer y le puede crear problemas a Libertad. Primero con Barbosa y con... Barbosa no juega. Quinta amarilla. El central que entre. Si Kevin Ramírez arranca. Pereira y Freta a la izquierda. Sí. Yo Luqueño puedo decir que lo conozco. No le das. Y tiene esa doble personalidad que ayer demostró en el partido. Con los mismos jugadores, Benito. Sí. Charpentier ayer estaba para jugar en el Manchester United. Pero cuando lo veo yo en otros partidos, es uno más. Es increíble. Ayer Charpentier volaba. Y en otros partidos, porque uno va a decir, ¿cómo Charpentier no va a poder ser titular? Después lo vi en otro partido Charpentier y no podía. Pero, o sea, es una sí, una no. Y Luqueño tiene ese rasgo, extrañamente. A lo largo del año mostró estas altas y bajas. Por eso en un momento estaba muy complicado. Después como que mejoraron nuevamente. Lo mismo después bajaron. El propio Alegre con la efectividad, sí, por ejemplo. Y no te sostiene 90 minutos de intensidad. Hay rasgo de 20, 30 minutos y con eso. De repente un poco de garra. O sea, como Aguilar te puede hacer un cabezazo sobre la hora, después te puede mirar girando Huguito Fernández a Aguilar. O sea, esas cosas le suceden al Sportivo. Pero Libertad pide garantía ahora. Y en los dos últimos partidos no mostró su mejor versión. Esta última versión no fue buena. Sí, no está alcanzando el nivel que tenía. Pero el tema de Libertad que juega mal y no pierde. O sea, por lo menos sube un punto. No pierde. Sí, pero pierde. Esa es la ventaja con los otros equipos. Bajó el nivel. Sí, nadie te discute. Bajó el nivel, pero no pierde, Pancho. El otro día jugó mal y empató. Se volvió, en el último partido lo vi sin ideas.
porque era un equipo que generaba y no convertía en otro partido, y de repente aparecía una individualidad y te resolvía. Pero ahora ni siquiera la individualidad, ya lo perdió Melgarejo. Tacuara fue absorbido por Sí, la individualidad que resalta es Martín Silva, que lo salvó. Sí. y por en ejemplo, mucho pasaje del partido. Si no fuera por él, ahí sí hubiéramos hablado de otro resultado. Porque el otro día Martín Silva apareció en momentos claves. Como ayer apareció Espínola. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre, CNTS por Emoy. La Plata Empeños, la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Te ofrecemos mucho más dinero y toda la tranquilidad de empeñar con la mayor casa de empeños del país. Ingresa a laplata.com.py. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro, producidos por Granjeros Campo 9 S.A. Un buen punto que nos decía Troadio Duarte, ahora sacando las cuentas porque estoy con la calculadora casi a mano. Si General le gana a Guaireña, ya General oficialmente no tiene compromiso con el descenso, y en el caso de ganar General, automáticamente salva a Ameliano y a Luqueño. O sea, si en Mallorquín el sábado General Caballero le gana a Guaireña, la lucha se centraría exclusivamente entre Guaireña y Tacuarembó. El resto de los equipos ya estaría salvado. Esa es la única forma, porque si gana Guaireña se mete en un problema General Caballero y todavía no se salvarían oficialmente ni Luqueño Miran ni de reojo Ameliano. entonces los otros equipos. Ese es el partido que va a marcar la tendencia, porque General gana, se salva y lo salva a Ameliano y a Para Luqueño. la tabla abajo, el partido de General Guaireña. Sí, Para la después tabla de eso arriba, sabremos qué domingo. sucedería. Y lo mismo en la situación contraria. Guaireña le gana a General y ya desciende Resistencia. O sea, eso se estaría confirmando esa noche. Pero quedarían todavía 5 equipos involucrados en no perder la categoría en ese segundo puesto. O sea, definitivamente ese sábado, después de las 20:30 en el partido que termine, en Mallorquín vamos a tener la película más clara con el descenso. Jugá y ganá en el slot del Sol Online, casino online que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Joseph Barber Oficial. ¿Qué dice puntualmente? Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota o camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en la avenida Defensores del Chaco y Algodonal frente al mercado de Abasto. O llama al 619-0000 para agendar tu cita. No agrada mucho el pedido de disculpa de Hugo Fernández a las redes. Subía aquí al X hoy, ex Twitter de Monumental, y sigue molestando al hincha Olimpia. No agradó el gesto que hizo, a pesar de su pedido de disculpa. Es más, muchos dicen que fue un pedido de su propio entrenador que le hizo pedir disculpas. Algunos de los posteos, porque anteriormente íbamos a arrancar justo con la encuesta, o sea, con la encuesta, con los mensajes de los oyentes, pero después nos cortamos con porque fuimos al enlace. Podemos habilitar nuevamente, depende del comité, el WhatsAppero, la actualidad Olimpia. Pero ponerle para que le puteen a Hugo Fernández. No, actualidad Olimpia. Eso sí. Para volver a la actualidad Olimpia. Eso sí. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAS, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 o ingresa a unisal.edu.py. En Cantabria se da descuentos hasta 35% en cerámicos y porcelanatos. Solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333. Charles de Gol 2034 y Dr. Víctor Idoyaga Asunción, Cantabria S.A. ¿Tenés uno? Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto kilómetro 4. Teléfono 061-570-570. Indalco SRL. ¿Hoy juegan Cuba Paraguay a qué hora? 7:30 hoy el partido, 19:30 Guaraní Trinidense en la cancha de Nacional. Asado y fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanzá siempre con Kenton Chaco, me respaldo total. Vamos con el WhatsApp, la pregunta, ¿cómo ven a Olimpia? Cuando quieras. Momento Olimpia, 0971-1080-10. Recupera la Z Hombre, no multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Redes sociales @recuperarpy. Recupera la Z Hombre, de venta libre en farmacia calidad Papasa. Y para el hincha de Cerro, porque hay muchísimos hinchas de Cerro que están del otro lado, este no es un programa solo de Olimpia, porque normalmente es así. Le pregunto al hincha de Cerro, ¿convence o no este momento de Churín? 0971-1080-10. Saluda a la mesa. ¿Por qué no se le va a decir nada a Mateo Gamarra? A ese tronco, a que cuándo vale. ¿Y quién dijo eso de Mateo? No, nada. A todo ponerle pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, líquido para radiador verde o rojo, pistón y de punta a punta, pedidos al 0983 11 97 20 y conoce más en pistoni.com.py. Arturo,
¿Qué pasó el árbitro Blas Romero? No está cobrando más. Se lesionó. Se lesionó. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo que ahora se llama el Lado Raso, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julio Miranda, Coto y General Caballero. El machetazo ahora es el Lado Raso, renovado con precios increíbles. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Buenas tardes ahí para la mesa. Hablando de tronco, Brian Montenegro, otro tronco. No sé para qué, una vez. Eso es lo que tiene que mirar bien el presidente. Una vez que se cumpla el contrato de estos jugadores, por no hay que deshacerse. Ya misión cumplida y en el Olimpia, comandante. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. El Sol Seguro siempre te acompaña. Viene el Citigroup, ¿verdad? ¿Cómo se llama el club? Citigroup. Ese no es que está City. va a pedir a Olimpia ser accionista. Queríamos hablar con el Cabón. De hecho, está hablando en otros medios y le vamos a decir lo que ya está diciendo Cabón en otros medios. Dice que si se aprueba la asamblea del Olimpia, van a ser accionistas del Olimpia. Creo que se da por primera vez en Paraguay. Sí. Que es un grupo del exterior que tiene encima clubes en otros países la primera vez, sí. Pero no está hablando de él. Entonces estoy diciendo. No, es una información de. ¿Se va a citar? Sí. Carlos Correa. ¿Qué dice Carlos Correa? Dice: vía Carlos Correa, la cuenta de Radio 1, el doctor Oscar Vicente Escabón llevará a la Comisión Directiva de Olimpia la intención de que Citigroup desembarque al club. Es una intención que va a llevar Escabón. Pero Carlos Correa lo dice, no habrá inventado. Claro, la noticia que tiene él, el compañero, y a partir de allí, pero tiene no está hablando Escabón. Correcto, tiene que aprobarse en asamblea. Pero la información es buenísima. Si es que viene a ser accionista acá. Y eso se tiene que aprobar en asamblea. Claro, y eso que se sigue hablando del tema de la sociedad anónima, esas cosas, ¿eso tiene algo que ver o no esto? Sí. Es un avance, entonces, porque si pasa solo en el Olimpia, puede pasar por otros clubes. Ya la ley estaba, vez pasada que... Sí, se estaba hablando mucho de eso. Exactamente. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consulta médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre Azul con Control. Hace tus sueños realidad en San Justo Hierros. Tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. San Justo Hierros. Acceso sur casi perpetuo socorro Niembú. Redes sociales San Justo Hierros. Flaming Sistema Prepago. Ustedes y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060. También estamos en Facebook y Twitter. Flaming. Seguro que le conviene. Seguros Chaco, Mariscal López, Casi Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mil empeños. Venta y arreglo de joyas de oro y plata. Empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mil empeños. Información que tiene que ver con Libertad después de lo que fue la lesión de Tito Villalba. La propuesta de Libertad para la extensión del contrato con Tito Villalba en medio de esa lesión va a ser de 1 año y medio, 6 meses para la recuperación y 1 año más para... 1 año y medio de contrato, 6 de recuperación y uno en donde ya estaría bien Villalba. Exactamente, esa es la novedad en el caso de Tito Villalba. Muy bien en protección del jugador. Para mantenerlo. Agradecemos a Germán. Primero tiene que modificar el Código Civil y Comercial. En Paraguay no existe aún la ley que establece y rige a la Sociedad Anónima Deportiva. Todavía. Claro. Se presentó hace poco el proyecto de ley. ¿Y se aprobó? Todavía no, pero se presentó ya el proyecto. Por eso, Germán, ya está presentado y una vez que se apruebe podría ser la Sociedad del City Club con Olimpia de Paraguay. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Río Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales Santa Rosa. Acuérdese que Cardona había dicho no hace mucho, y Gustavito tiene que tener el tema de inversionistas en Paraguay. Sí. Cardona había dicho, cuando ni bien asumía en Olimpia, que esa creo que era su intención. Sí, en su momento le había hablado del tema. Los clubes no pueden mantenerse como está, dijo. Sí. Incluso me gustaría hablar con la gente de Cerro, dijo. U otros clubes, creo que mencionó Cerro, ¿verdad? Sí, también citaba esa situación. Solo que apuntando a este tema, después en asamblea requiere hasta un cambio del estatuto, porque ciertamente el club pierde su autonomía en alguna situación. No, espera un ratito. Gustavito tiene que tener
el club no va a perder autenticidad. Por eso, Claro, dentro del por respeto eso, de dentro la de esa noticia, situación o sea, hay mucho de la forma que para trabaja el debatir. Citigroup es diferente. Si viene un grupo inversor, sea el grupo 777, por ejemplo, que ahora está en Botafogo. Brasil, en Botafogo, y quiere aportar un dinero, es diferente. Pero del formato que, o sea, Citigroup viene y te consume todo el club. Exactamente, Ellos como se Red Bull, adueñan por de- ejemplo. ahí está, Como Red Red Bull. Es más, le agregan el Claro, nombre. Te hace cambiar hasta la todo respeto, insignia de tu exactamente, equipo con y todo todo respeto, lo pero voy a demás. utilizar, bueno, ahora Tacuaré. Yo sí le veo a un Tacuaré, a un 2 de mayo cediendo eso, Claro. pero a un Cerro y Olimpia, todos los Cardona- derechos se deben a un Cardona Citigroup, no. dijo- Pero habría que ver si le ven la vuelta, Claro, y para que sea una inversor. inversión y ven, bueno, Y un me da, porcentaje. claro, un porcentaje. Este Perdón, jugador, perdón, esto, perdón, otra perdón. figura, pero esa figura de cómo actuó con Bolívar, cómo lo hace con su club de Sí, Estados en Unidos, Uruguay es el Store diferente. City tiene un montón de equipos. Hasta la insignia le ¿Puedo hablar un Exactamente. ratito? Cardona dijo que Olimpia iba a perder el poder de la decisión. Claro. Sí, dijo. Cardona dijo Sí. al aire que si viniese acá y anticipó en decir, el dueño del club es Olimpia, pueden venir ahí como inversionistas, pero Olimpia no va a perder lo que es. Eso dijo el propio Cardona. Estaba en su interés, alguien le propuso, y dijo el presidente del Olimpia, Olimpia no va a perder su Sí, su Sentido de identidad. pertenencia. su pertenencia, como dice Germán, aportá. No es que va a ser dueño del Claro. club. Eso ya lo dijo el propio Que Cardona. iban a ver el mecanismo. El como mecanismo para de que cómo pueda hacer pueden una aceptar cooperación. propuestas, pero va a seguir mandando Olimpia solo Olimpia, no plata del exterior. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Con el doble aguinaldo de Casa Grutter siempre salís ganando. Te regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Con Casa Grutter siempre salís ganando. Los chorizos parrilleros de Upiza traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upiza.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Saborea, participa y gana Upiza, calidad desde su origen. Esto se había publicado antes, pese a que la Sociedad Anónima Deportiva se vendieron como una tabla de salvación para los equipos. Lo cierto es que con el paso de los años han quedado claro que no solo no supusieron ninguna panacea, sino que han terminado siendo la causante de la desaparición de innumerables clubes históricos. Los hechos son claros y ha resultado mucho peor el remedio que la enfermedad. Se publicó alguna vez. ¿Para qué comprar si puede alquilar Rentamag, una herramienta más en su obra? Siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este y Fernando de la Mora. Teléfono 634-544. Rentamag, una herramienta más en su obra. Dice que esta ley que vos decías, Francisco, Sí, parece que está cajoneada. sí, exactamente. Y Está ahí. parece que hay interés de que no corra, porque el tema es muy vidrioso. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Probaste el pack Fortín, etiqueta negra con pomelo, el original, etiqueta pomelore. Maridaje perfecto, tradicional paraguayo, sabor único. La verdadera etiqueta negra pomelore es de Fortín. Hay una cuestión también que independientemente de quién sea el presidente de un club, sea Cardona, sea Zapac, la que tiene que aprobar es la comisión. O los socios en realidad, la asamblea. Así dijo, la asamblea, La asamblea es la que tiene que... Sí, pero por supuesto, a la asamblea la que tiene la fuerza. La asamblea es la soberana de un club. Vos podés lograr todo con una asamblea. Destituir a un presidente Sí. en un porcentaje, creo que la tercera parte, una vez, cuando iban dos jugadores de Cerro Porteño a ser separados, el Blanca de Abraham Zapac, llegó a decir Abraham Zapac, el padre de Juan José Raúl de Blas, dijo, incluso este caso puedo llevar a una asamblea, para que sea la asamblea la que resuelva. Eran dos jugadores de Cerro Porteño que iban a ser separados porque eran ídolos, entonces él dijo, bueno, vamos a llevar una asamblea y que la asamblea resuelva. San Isidro y Claucol se unen para potenciar la industria paraguaya y poder brindar los mejores materiales para la construcción. Elegimos calidad, elegimos lo mejor. Seguimos en redes sociales, @San Isidro y @Claucol Paraguay. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info @tapiti.com.py. Por sus 63 años, Rumbo CCA de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza de seguro hogar por un año. Contacta al 021-449-488. Rumbo CCA de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. Vamos al caso más cercano y hasta diría yo más aplicable con esta situación, Citigroup Bolívar.
En ese caso puntual, el Citigroup no es dueño del Bolívar, pero sí lo considera como un aliado estratégico. Hizo una inversión de 30 millones de dólares para infraestructura, para tecnología, para logística, etcétera, etcétera. Pero es el único caso en el cual el Citigroup no es dueño del club, porque después en el resto de los casos, Uruguay, Montevideo, City Torque hasta obligó que se cambie el nombre, el escudo del club. Después hay uno en Australia, Melbourne City, lo mismo. El de Estados Unidos, a lo la que misma vos decís, situación. la sociedad administrada por el jeque Mansour Gil Zayed de Emiratos Árabes no será propietario del equipo boliviano, sino que lo asesorará en cuestiones de personal, tecnología patentada, mejores prácticas y asesoramiento estratégico. Y en ese caso el presidente es el que sigue tomando decisiones, que es Marcelo Claudio. Y el mismo Se caso puede que buscar la figura diferente para hacerlo. Así es. Para un descanso perfecto y reparador, Somier de Colchones Paraná, Capriz, 1.60 por 2, 10 cuotas de 330.000 guaraníes, 12 cuotas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock y Stock Express. 13-14. Hoy, ¿a qué hora el partido? 19:30. Vamos con el porcentaje. ¿Quién juega? Guaraní y Trinidense. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo puedo supe Quitadol. Urbanización Alturas de Itá, cercanía del Hospital Nacional de Itagüí, Municipalidad de Itá, ruta asfaltada, zona poblada con cuotas fijas sin reajustes y posesión inmediata. EMSA Inmobiliaria contigo desde 1994. En Shell bajaron los precios de las naftas, 600 guaraníes menos por litro. En todas las naftas Shell y en estaciones adheridas. Aprovecha para y carga en Shell. Shell, el emblema preferido de todos los paraguayos. Activa personal y disfruta de 7 gigas, noches y llamadas ilimitadas. Watt gratis y un saldo extra de 50.000 guaraníes. Conexión total con personal. En Universo Electrodomésticos Aire Tokio de 12.000 BTU en 18 cuotas de 230.000 guaraníes. Instalación incluida. La primera cuota con tu aguinaldo. Llámanos al 021-238-6600. Universo Electrodomésticos, tu vida al mejor estilo. Guaraní Trinidense. Trinidense, Guaraní en realidad, el orden de... Muy bien. Trinidense, Guaraní en cancha de... Nacional. En Nacional. Trinidense, Guaraní. Germán Cafa. 60-40. Trinidense elimina a Guaraní. Sí. ¿Por qué? Le tengo fe. Francisco López, Trinidense, Guaraní. 40-60. ¿Quién gana? Guaraní. ¿Por qué? Necesita viene reencontrándose con el triunfo del equipo de Mune, lo veo mejor trabajado, viene golpeado a Trinidense. Camacho con Barceló va a ser la dupla. Gana Guaraní, veo. Gana Guaraní. Víctor Villalón. 40-60. Bien. Guaraní. Le pregunto a este niño. Le tengo fe, como diría Germán. Juega Guaraní con Yo pensé que reserva. iba a tirar un 70-30. Guaraní con reserva le va a ganar Segumbo. No, veo que no está de vuelta a Santander. ¿Y por qué Guaraní le va a ganar a Trinidense? ¿Por qué le va a ganar? Yo creo que es la El única... cuore. Para mí es lo único que Guaraní aspira, por lo menos para festejar hasta fin de año. Y creo que le ha ido bien en Copa Paraguay anteriormente. Olema. El niño Pero el amor es más fuerte. 50-50 en tiempo normal. Van a penales y admito que no sé quién va a ganar ahí. Me sale así un bloqueo mental. Y no tengo ahí una duda. Pero se define penal. Sí, veo así Trinidense los penales. Gana Trinidense, ¿verdad? ¿Qué 50-50. manija le dio Olé a Giorgio Arma? Sí. Y más cuando se Ahora despidió te está Almirón. recomendando el técnico y todo. ¿Quién puede ser Más el cuando se técnico? despidió Almirón. Amigo, fue un placer trabajar contigo 2 años. Sí, dijo. ¿Y qué le está haciendo el luqueño Giorgio? Orgullosamente solidarios, este 10 y 11 de noviembre queremos llegar a la meta con Teletón. Comprando hamburguesas, pechugón de 6 unidades puedes ayudar. Encontrarlos en todos los supermercados y puntos de ventas del país. Mitsubishi L200 Black, la pick-up construida para enfrentar cualquier desafío y cualquier terreno. Contado desde $41.990. De regalo, escritura gratis, mantenimiento por 30.000 kilómetros y kit de equipamiento. Entérate más en redes sociales @Mitsubishi Motors PY. ¿Te imaginas vivir un verano sin cortes de energía y sin preocupaciones? Con los generadores K-Power de Pluscar tendrás energía sin límites todo el año. Financiación propia hasta 12 meses. Servicio técnico 24/7 todo el año. Más info al 0983788250. Pluscar División Generadores. Energía sin límite. Le envió a Gerardo
Giorgio Armas, el astrólogo, le pone así: feliz día. Ese mensaje le envió Giorgio Armas, Gerardo. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales con descuentos de hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago en todas las sucursales. Llámanos al 627-7000. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. No, hay que ser así, Día del Periodista. Periodista por eso deportivo. le invitó a Gerardo. Sí, ayer Le felicito. Feliz día por el periodismo, le pidió. Para los mal pensados. Ahora ser beneficiario de Asismed, más ágil, más informado y más actualizado con la nueva web y portal beneficiario de Asismed. Disfruta de las nuevas funcionalidades en app. Descarga la app y conoce más ingresando a asismed.com.py. El día del periodista deportivo. Siempre seremos la pareja ideal. ¿Qué es? Ven un ratito, después. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes, 2 locales, Casa Central, Ucibayala, Casi RI, 2 de Mayo, Asunción y Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi Pancito López. Teléfono 607-731 y WhatsApp 081-543-543. Wilmar SRL. ¿Le pidió Cesarito? Hoy me envió la foto de Freddy Colmán cuando jugaba en la sub-15 de Ovetense. A vos nomás te envía la foto. Sí, justo al momento de la entrevista me envió la imagen. A vos nomás. Y justo me envió. Buen Buen stalkeador, César Orrego. Pero a vos no te mandó la foto, niño. No era Y bueno, foto, a era Víctor otro le tema que entró a opinar. Pero él es Cesarito horario. Después agregó un Cesarito. comentario de Cesarito, Olimpia, por Cesarito. ejemplo. Cesarito y Uy, vos ese sos. comentario muy fuerte. Y ese vos sos. Pero César. Nosotros Cesarito. Ferropar S.A. 42 años ayudándote a realizar tus proyectos con garantía y calidad, llegando a todos los puntos del país. Seguinos en Facebook e Instagram como Ferropar S.A. Ahora podés hacer que llueva dinero. Apostar te invita a disfrutar todos los deportes poniéndote un extra de motivación. Ingresa a Apostar.lea para enterarte de todas las promos y partidos que te pueden transformar en el Big Boss. Apostar a ganarlo cambia todo. ¿Por qué va a decir Cesarito quién es Hugo Fernández? Él también opina sobre Olimpia, dice, para hacerle callar al hincha. Y puso Eso en su le Instagram, disgustó, pero pidió disculpas. Sí, sí. No, pero se nota que a la gente no, ni la disculpa posteo en redes no agradó. Y no puede hablar Hugo Fernández, Gerardo. Con el préstamo Vivienda de Banco podés obtener la casa de tus sueños, refaccionar espacios y construir el quincho que tanto querías. Préstamo a sola firma hasta 200 millones. Consultar 021-325-5000. Banco, un banco para todos. Ayer estuvo Infanto en la conferencia. Sí, estaba Infanto, exactamente. Sí, A toda la conferencia, Luqueño. Él sí o sí está. Él está en todos los partidos, sí. Infanto. Decí Bienestar y Certeza exigí Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jam, la marca que quiere la gente. Encontrarlos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. ¿Querés ser afiliado a la Caja Mutual? Afiliate online desde cualquier parte del país. Hoy estás a un clic de distancia. Ingresa a nuestra web cmsp.org.py. Llámanos al 218-4000. Aprovecha y afiliate online. Si sos socio de la Universitaria, asegurás lo que más te importa. Con Panal Seguros tenés la posibilidad de ganar fabulosos premios. Adquirí o renová tu póliza de seguro para acumular cupones y participar. Bases y condiciones en panalseguros.com.py. Rompemos todo, premiamos la fidelidad de nuestros clientes sorteando una fabulosa Ford F-150 0 kilómetro. Además, 10 espectaculares premios. Con todas tus compras hasta el 31 de enero podés ser el ganador. Lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. Boyani, músicos del Chaco, la gente sabe. 1321. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados CPH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas, comerciales y residenciales. Llámanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. El que está para descender es Resistencia. Sí. ¿Cuándo subió Resistencia? El año pasado. Esta es su Segunda segunda temporada. Y volverá a la intermedia. ¿Cuántos puntos necesita para salvarse dependiendo de sí mismo? ¿O ya no hay caso? Ya no. Tiene que ganar todo, los 9 puntos, y que no sumen 2 puntos ni Guaireña ni Tacuarí. Primero tiene que ganar todo. Por ejemplo, antes de jugar el lunes ya puede descender, porque si Guaireña le gana a General el sábado ya entra descendido por el Guaraní. Se salvó. Así es. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma con su sello de calidad de exportación. Refuerza la higiene y desinfección de tu hogar en este verano, perfumando tus espacios con tus aromas favoritos. Paraguay sin influencia. Pino Leche limpia, desinfecta y perfuma. ¿Y cómo está el Chino Martínez? El Chino está a full con su fisioterapia, doble jornada para bajar la hinchazón, y una vez que desinflame, ahí le van a hacer nuevamente una resonancia. Todavía no tiene digamos, el la precisa, final. Exacto, qué es lo que tiene. Llegó el Cyber Day a Punto Farma, 3 días de promociones espectaculares, hasta 70% de descuento en artículos seleccionados en farmacia, bebés y niños. Ingresa a www.farma.com.py. Con Roberto Garcete, el presidente de Resistencia. Roberto, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, contanos, que es muy difícil el momento, ¿eh?
Dependen de ustedes, tienen que hacer la cantidad de puntos totales y esperar otros resultados en las 3 fechas. Así mismo, Arturo, estamos en una situación complicada, pero bueno, vamos a tratar de pelear hasta el final. Presidente, la imagen del último partido, venían bien y a partir del penal se desmoronó absolutamente todo en cancha de Nacional. Sí, así mismo, la verdad que estábamos haciendo un buen partido, lo teníamos controlado a Nacional, el partido era para cualquiera de los dos, y luego un error de Alexis en este caso, llegó al penal y ahí ya se fue todo para abajo. ¿Cómo se vive lo que se viene? Porque primeramente necesitan que el sábado no gane Guaireña y ahí recién entran con chances al partido del lunes. ¿Cómo van viviendo todo lo que se da a partir de ahora con esta situación, presidente? Y la verdad, con tranquilidad, al menos de parte de nosotros, la comisión directiva, ¿verdad? Siempre tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance, de cumplir con los jugadores, todos los pactados. Y una vez que entran a la cancha ya son ellos los que nos van a dar la alegría o en este caso una derrota, y bueno, dependemos 100% de ellos. Mientras que haya posibilidades, obviamente estamos obligados a pelear, pero así como se fueron como se fueron dando los partidos, yo creo que es muy difícil, ¿verdad? Porque nos está costando reaccionar. Y la sinceridad es esa, la situación muy comprometida. A esperar entonces, Roberto. Gracias por tu tiempo, muy amable. Hasta luego, Arturo. Adiós, gracias. Roberto Garcetti, presidente de Resistencia. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial, servicios básicos en Puerta, calles principales empedradas, con salida a rutas importantes, Nueva Italia, Acceso Sur, contactar 021-443-600, la loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Luego para la red monumental satelital 1338, la conferencia chequeaje Julio César Cáceres. Prueba con el pegamento perfecto para calzados deportivos, pedilo en la ferretería supermercado cercano, conseguilo al por mayor en Proven CSA, llamando al 0183459-139 en Proven.com.py. Pásate de salud protegido y tener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Hay que ver Luqueño, un punto y se salva. Sí, exactamente. Lactolanda tiene ese sabor delicioso único en todos sus productos. Leche entera descremada y semi-descremada y las riquísimas leches funcionales. Lactolanda, el lácteo número 1, el más preferido y consumido del país. La salud de cada día. 1325. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. ¿Tenés asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades: tradicional, picante y calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados. O la otra alternativa para Luqueña, si entra liberado al partido ante Libertad, es que General le gane a Guaireña. Si pasa eso, ya Luqueño matemáticamente está salvado. Santa Elena nos inspira que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Con más de 30 años en el mercado, Class Motors te ofrece las mejores opciones de autos importados directamente de Japón y Corea. Si pensás renovar tu vehículo, somos la mejor opción. Avenida Ocibeyala 4623, buscanos en redes sociales como Class Motors. 1326. Aún resta, pero veo que ya está trabajando de cara al próximo año, 2 de mayo. Volvió Sí, a las sí. actividades, 2 de Empezaron a mayo, entrenar. Pedro Juan. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como el destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Aprovecha todo el año este beneficio, 25% de descuento todos los sábados y domingos en locales adheridos, con tarjetas de crédito Visa y Mastercard Visión. Visión más digitales más Eso nos dijo humanos. Francisco acá todo esto. Acá. El que publica Te dice por las declaraciones de Bruno Valdés Así es, se hace con relación eco de al lo que- gesto del compañero. Exacto. ¿Y cómo fue para que entre a jugar de 9, de centro pidió delantero? Almirón. Exacto. En Bristol Black Friday 2023, la mayor variedad de los mejores precios del país y sin entrega inicial. Compra y participa al sorteo de millones en efectivo y el sorteo final una Kia Sportage 0 kilómetros. Llámanos al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del Claro, país. publica FAL, el TIC Sport, jugó a lo grande lo que nos dijo Valdés.
Proba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. 1327. Siopar, 50 años dedicada a la fabricación y comercialización de productos en plásticos reforzados con fibra de vidrio. Visita nuestro showroom en la ciudad de Luque y las sucursales de Asunción y San Lorenzo. Seguinos en Facebook e Instagram como Siopar. Sí, hablamos, Nico vino, me pidió disculpas, yo le dije obviamente no pasaba nada, que yo entiendo, a mí me tocó salir también así, varios partidos, también reaccioné así, y uno sabe que no es por el compañero, sino por las decisiones que toman. Nada, quedó ahí, yo le dije tranquilo, que no pasa nada, que somos grandes, somos jugadores ya con trayectoria, que esas cosas ni nos mueven. Eso nos decía Bruno Valdés cuando hablábamos en Fútbol a la Hora. ¿Estás cansado de que el calor te derrita literalmente con el aire acondicionador Tokio? Pasas al fresco paraíso en segundos. Sálvate ya con el acondicionador de aire Tokio Extend Ionic y olvídate del calor. Tokio, prendidos a tu vida. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades que hace que nuestra universidad sea única. Es la universidad privada de mayor inversión en investigación, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. 1328. En Paraguay el tiempo puede cambiar mucho. Tu batería Barta te acompaña en todas las situaciones. Baterías Barta con mayor fuerza de arranque y tecnología PowerFrame para mayor duración. Encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Barta, un golazo. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regalamos Bemyflores. Otro factor que le puede dar preponderancia a la semifinal de hoy es que si el que gane entre Guaraní y Trinidense, en el eventual caso que mañana clasifique Libertad, con su victoria hoy estaría clasificando a Libertadores, porque al ser campeón pierde la final, por ejemplo. Y aparte un premio económico también, hay allí 250 millones. Clansol de Lasca, una cápsula del día y tenés bienestar las 24 horas, apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol del Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores. Comunicate al 0981-434-771. La mejor opción para instalar su industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2. Ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. 1330. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287. Cerámica Itagua, 100% pasión. El sabor auténtico del Chaco, Shorty Beef. Encontrarlos en los salones de ventas de la cooperativa Shortitzer y punto de venta más cercano, Shorty Beef, carne 100% chaqueñas con la garantía de la cooperativa Shortitzer. La temporada pasada, ¿quién bajó primero? La temporada pasada bajó anticipadamente. No, Sol América en la última. Sol bajó en la última. Sol en la última, sí. ¿Y quién había bajado antes? 12 de octubre. 12 de octubre. Copetrol te trae grandes noticias, 600 guaraníes menos por litro en Suprema 97, Supra 95 y Estándar 90. Acércate a las estaciones Copetrol y llena tu tanque con la calidad de siempre a un precio más bajo. Consulta estaciones adheridas en @copetrol_PY. Vení a Arimar y colocale tu vehículo barras antivuelco, carpa marítima, carpas rígidas, enganches y todo lo que necesitas para sentirte más seguro. Qué seguridad que no tiene precio Arimar, lo que la fábrica no te dio. El mejor arquero, ¿a quién van a elegir ustedes hasta ahora? Martín Silva, para mí. Silva. Yo tengo un compartimiento en el podio entre Espínola y Silva. Niño. Silva. Por más partidos jugados que Espínola, por eso. Y tuvo más partidos, sí, pero tuvo mucho más partidos de comienzo a fin. Sí. Gómez y parte. Para mirar un poquitito, goles en contra. 11 ahora. 11 tiene Libertad en la actualidad y Olimpia tiene 22. Sí, yo en eso no me guío mucho, niño, compañero, ¿sabe por qué? Porque los goles no se lo hacen al arquero, sino que a todo el equipo, y muchas veces no lo ayuda la defensa. Entonces, más que nada veo el rendimiento en campo y no tanto los goles. Ahora, si vamos a mirar goles directamente que son cómplices, ahí sí ya es distinto. De errores propios del arquero. Claro, exacto. Comes y parte da la mejor opción de créditos. Accede a un crédito con tasa de interés del 9,9% hasta 12 meses de plazo, 88.000 guaraníes por millón. Con tus créditos de 10 millones generas cupones para el gran sorteo. WhatsApp 021-248-8000. Comes y par 51 años de fortaleza y crecimiento. ¿Sabes cuál es la cubierta con la mejor relación precio y calidad? Yokohama, marca presente en las competencias automovilísticas más duras del mundo. Visítanos en los centros Yokohama, San Lorenzo, Asunción y Mariano Roque Alonso. Se busca el ganador de una casa y un auto 0 kilómetro, cartón número 288.750 el 17 de septiembre. CNT, C por Emoy. Ahí tenés el último del tribunal. Ambos casos, resolución del tribunal definitivo, y tenés ahí también el caso del jefe del departamento de investigación de Central
que alquilar provisoriamente Luis Enrique Medina Martínez con... Acá tenerlo resuelto. Pero vamos al tribunal primero. Ahí tenés lo que recibió el tribunal. ¿Necesitas plata? Te prestamos mucho más por tus artículos de valor. En La Plata Empeños tenemos 52 locales para tu mayor comodidad. Ingresa a laplata.com.py. La Plata es justo lo que necesitas. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 S.A. Jugá y ganá en Slot del Sol Online, Casino Online, que más paga y rápido retiras tu dinero. Si te registras con el código Rubín, 100.000 guaraníes de bono extra, los 200.000 guaraníes del bono de bienvenida. Entonces Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros para que disfrutes de un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @JosepBarberOficial. Y poco muy largo. ¿Y qué es lo que recibió el tribunal entonces? Ahora estoy por eso. Largo, Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Gino. Habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y el Gonal frente al mercado de Abasto. Llama al 619-0000 para agendar tu cita. Sancionar al Club Esportivo Luqueño con la pena de disputar 2 fechas a puertas cerradas, que ya cumplió. Y lo segundo es prohibir por el plazo de 5 años el ingreso a todo espectáculo deportivo organizado por la APF, y allí están los nombres: Luis Enrique Medina, que es Lafu Medina, el líder de la barra; Juan Francisco Samuel Hermosilla, Jorge Marcelo Osuna, Leandro Areco, Nicolás, y llevan todos los nombres de todos los que tienen prohibición de 5 años de ingreso a los estadios. 5 años. ¿Cuántos son? Varios, ¿no? 11. 11 personas. ¿Por ahí son? No, porque hay uno a quien le liberaron que no está. Le liberaron. Voy a contar bien. Bueno. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad, con carreras acreditadas por la ANEA, filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá, Pilar, sede central España, 330 San Lorenzo, Unisal. 1334. En Cantabria se descuentos hasta el 35% en cerámicos y porcelanatos, solo calidad A, no trabajamos con comercial. Consultas al 0972-555-333, Cantabria S.A. Indalco Seguridad en Ciudad del Este, zapatones Fracol 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera Camino Hernandarias a 800 metros del viaducto, kilómetro 4. Teléfono 061-570-570, Indalco S.R.L. Reiteramos la información. Ya cumplió la sanción Luqueño. Contra Libertad con su público. Pero hay 11 personas que no pueden asistir a los partidos de Luqueño. Asado y fútbol Álamos, porque si defino es Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Durante 5 años. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-10-10-10. Avanzá siempre con Kenton, ya comer respaldo total. Recupera la Z Hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. De venta libre en farmacias, calidad Fapasa. 1335. A todo ponele pistón y mantenimiento de moto, auto, camión o tractor, grasa automotriz, silicona y champú para lavar tu vehículo. Bistoni de punta a punta. Conoce más en bistoni.com.py. Las cosas cambian para mejorar, como el machetazo, que ahora se llama el Lao Raso. Tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, Julia Miranda Cueto y General Caballero. El machetazo ahora es el Lao Raso, renovado con precios increíbles. Llegó el yogur con cereales La Pradera, perfecto para el desayuno, postre y la merienda. La Pradera, lo mejor en lácteos. Titula El Tiempo de Bogotá, que es un medio muy importante en Colombia. Secuestro del papá de Luis Díaz, empieza proceso de liberación. El Sol Seguros reafirma todos los días su compromiso ofreciendo servicios de calidad y la atención profesional que los caracteriza. Solicita tu póliza de seguro al 021-236-3000. El Sol Seguro siempre te acompaña. Carga en Energy, más de 80 estaciones de servicios a nivel país. Disfruta la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy. Energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía y calidad al precio justo. Dice Gustavito, que hoy por lo visto está tímido, que recordemos que se viene la lluvia a la madrugada, a partir de la 1 de la mañana. ¿Verdad, Gustavito? Con todo se viene la lluvia, ¿verdad? Madrugada. Sí. Este es el único caso en el mundo teniendo meteorología. Acá recurren a la inteligencia artificial que tiene su sede en Estados Unidos. Prepárense que porque va a haber tormenta electrónica y nada. Bueno, listo. Control te recuerda la importancia de cuidarte. Existen mitos que pueden perjudicar la salud de los hombres. Consultar médico de manera regular es fundamental para mantener una buena salud y prevenir problemas más graves en el futuro. Noviembre azul con Control. En San Justo de Oros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, perfiles, planchuelas, chapas. Distribuidor autorizado de cementos Vallemi, San Justo de Oros, acceso sur casi perpetuo socorro en Ñemby. Lo bueno es que, según veo el pronóstico, va a ser hasta la mañana nomás, hasta el mediodía. Después subiría bastante la temperatura, y sábado y domingo 41 grados es la temperatura que marca para el fin de semana. Fleming Sistema Prepago, usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Llámenos al 729-6060 Fleming 1337. Seguro que le conviene Seguro Chaco, Mariscal López y Coronel Cabrera. Teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguro Chaco. Mili Empeños, venta de arreglo de joyas de oro y plata, empeño mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción. Mili Empeños. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general
General, Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Centro de Materiales Santa Rosa. Penalti, la mejor pelota del mundo, fútbol de campo y futsal FIFA es la más vendida en Brasil. Con el doble aguinaldo de casa, Grutter siempre salís ganando. Te regalamos 20 aguinaldos de 5 millones cada uno. Participás con tus compras desde 60.000 guaraníes y generás doble cupón con productos en promoción. Sorteo 2 y 30 de diciembre. Aquí en Encarnación se viene la lluvia, dice el colega Richard Pitoni. Saludos para el que arranca la lluvia de la zona sur del país. Los chorizos parrilleros de Upisa traen una sorpresa para vos. Carga tu factura de compra en upisa.com.py. Participás del sorteo mensual de bicicletas, motos y más. El sorteo final, un viaje a Cancún y un Kia Picanto 0 kilómetro. Saborea, participa y gana Upisa, calidad desde su origen. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Rentamag, una herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Teléfono 634-544. 1338. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en toda su red de estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. El pack Fortín etiqueta negra es de 1 litro y viene acompañado de un jugo de pomelo frutica. Agregás hielo, mezclas y listo. Pomelo etiqueta negra Fortín, la auténtica tradición. Un balde convertido en champañera, bolsas transformadas en sillas y un rico asado para festejar un trabajo bien hecho. Sanicer y Claucol son testigos de todas las costumbres que se pegan. Síguenos en redes sociales, @Sanicer y @Claucol Paraguay. 1338 y medio. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293. Por sus 63 años, Rumbos S.A. de Seguros tiene un regalo para vos adquiriendo, renovando tu póliza de seguro de automóvil. Llevas una póliza seguro hogar por 1 año. Contacta al 021-449-488. Rumbos S.A. de Seguros, 63 años protegiendo tu futuro siempre. TV Smart HD de 32 pulgadas con excelente definición de imagen y sonido. Contado 1.218.000 guaraníes. 12 cuotas con tarjetas de crédito de bancos aliados. Electroban, 16 años mejorando tu calidad de vida. Solo con la misión de ofertas en todos los locales de supermercados Stock Express. Bueno, y ahora vamos a ir con lo que decían en conferencia Chiqui Arce, Julio César Castro. Un triunfo que en gran parte, hasta imagino que los 2 últimos cambios nuestros lo manejamos, lo construimos bien, después sufrimos demasiado, dejamos de manejar la pelota, de controlar el juego. Ellos nos generaron daño con los 3 rápidos que Julio puso al mismo tiempo, no Sergio, Kevin y Derlis, y por eso hasta el final fue muy difícil. Un triunfo muy importante, pero que nos deja muchas alertas como para hasta final de temporada y también para lo que se viene el año que viene. ¿Cuánto te costó quizás rearmar o reorganizar ese equipo en el segundo tiempo? Porque se veía un luqueño que te presionaba o que trataba de meter presión en las salidas, porque justo cuando haces la variante es donde llega quizás el gol del Sportivo Luqueño, pero evidentemente insistías en la estrategia, por eso se da la victoria. Sí, yo creo que nos impactó el gol del empate, nos dejó medio groggy unos 5 o 10 minutos, y no es que ya faltaba tanto tampoco cuando hicimos los 2 cambios, pensando en retener de vuelta la pelota arriba con gente más ligera, más entera físicamente, y con Guille y con Hugo, ¿no? Y ese momento, esa situación y el momento nos costó los minutos siguientes al gol y mucho, pero al final tuvimos esa buena acción de bien trabajada así ahí, y convertir el segundo gol, que creo que hizo, no sé si justicia, porque es muy difícil hablar de justicia cuando un partido está por momentos parejo, que ellos lo controlaron bien, no crearon también problemas con 2 o 3 pelotas de córner, pero es importante la victoria y por momentos el buen juego que tuvo el equipo. Decía que deja alertas este partido para lo que se viene. ¿Por qué sucede esa situación, profesor? Y si esto ya uno se tiene que acostumbrar hasta que pueda finalizar el campeonato de esta forma, profesor. No podemos acostumbrar. Si nos acostumbramos, a alguien le da un paro cardíaco, a mí no es normal. No tiene que ser normal, porque teníamos el partido por muchos momentos a merced, en el sentido de los espacios, porque ellos obviamente con la necesidad forzaron, así como dije, el juego con esos 3 chicos, dicho sea de paso, muy buenos los 3, muy rápidos, muy directos, pero eso también hacía que nosotros, aprovechando bien, tuviéramos más posibilidades, más espacios,
y dejamos de hacer lo que veníamos trabajando muy bien a lo largo, especialmente después de los 5 o 6 minutos del primer tiempo, todo el primer tiempo. Para crecimiento, decía a futuro, tipo para crecimiento, para tener un equipo estable y garantizar no el resultado, pero sí los rendimientos para estar cerca de buenos resultados, de lo que nos sobra, porque hemos oscilado mucho a lo largo por distintas cuestiones que no vienen al caso, que seguramente se van a evaluar al final, y eso tiene que acabar, tenemos que ser mucho más metódico, más mecanizado en muchas cosas que ya hay de trabajo, no olvidar nuestras tareas individuales que son claves para armar un equipo fuerte. Yo veo una mejoría importante, pero no es todavía suficiente para llegar a ese nivel. ¿Cómo evalúan lo que fue el debut del chico Freddy Colmán, que brindó la asistencia para Richard Ortiz? Y dentro de lo negativo en el año para Olimpia por las lesiones, lo positivo es ya tener a Gastón Olveira, que puede empezar a ir compitiendo de a poco con un Juan Espínola que está en un nivel excelente. Sí. Está recuperado, volvió muy bien, tardó un poco más de lo que pensábamos Gastón, pero ahora ya estaba como para poder utilizarlo cuando haga falta. Me parece que Freddy, justamente con Pablo, que jugó el partido anterior y ahora no estuvo por una lesión, por una molestia, por el golpe que sufrió en la espalda en el partido contra Guaireña, fueron de los mejorcitos que tuvimos en esta cuestión de que juegue alguien por imposición, ¿verdad? ¿Por qué consideras, profe, que tu equipo por momentos es muy fugaz? En el sentido de que no se quiere animar cuando Olimpia está haciendo bien las cosas, lo hace bien, pero no es constante en ese pase hacia adelante. Cuando tiene ese campo ofensivo, siempre está esa pequeña duda de volver otra vez hacia atrás. Me da la sensación eso de afuera, que le falta esa confianza necesaria para seguir y permanecer más tiempo con la pelota favorable y tener más ocasiones de gol, como ya lo había explicado. Y otro punto, profe, hay reacciones que seguramente llaman la atención. Hay gestos que se dan por ciertas circunstancias, por el momento que se vive tal vez internamente, por el momento que están viviendo también los jugadores, gestos de hacerle callar al público. ¿Consideras que es correcto? ¿De quién? De Hugo Fernández al finalizar el gol. En la fecha pasada ya Tito Torres se ha tomado con un hincha. ¿Pensás que es el momento? ¿Se debe charlar también eso en el plantel, Chiqui? No, lo que pasa es que el futbolista es un ser humano, no es una máquina. Recibe presión, siente presión. Hay momentos que yo mismo hoy escuché a muchos hinchas quejándose de cosas que no tienen solución. Hasta yo tuve ganas en algún momento de dar vuelta y explicar o preguntar qué querés que haga, a quién querés que ponga. O sea, es muy fácil estar todo el tiempo solo viendo lo malo. Hay que ver también las cosas buenas que se han hecho. Y respondiendo a esta cuestión, a esa cuestión didáctica que decís de funcionamiento, de sistema y de estrategia que a veces se usa para cada partido, a eso me refería cuando decía que el equipo ha mejorado bastante, pero todavía tiene, y eso tiene varias explicaciones, o tiempo de trabajo o jerarquía en muchos casos para poder entender lo que pasa en el partido y resolver las situaciones de juego de mejor manera. En eso no es determinante. Vos estás entrando, creo que en la última parte, como el hincha, que pensás que porque la pelota se retrocede es porque esa muchas veces es parte de retrocede una para ir adelante 2, 3 veces, porque no se puede tener todo, o si no tendríamos que ser un equipo directo y vertical, y no es lo que nos gusta a nosotros, no es lo que yo entreno con ellos, y no es por eso que nos trajeron para dirigir aquí. Hay momentos, como hubo en Copa Libertadores, que no tuvimos tiempo y fuimos a la estrategia y jugamos directo, pero lo que estamos buscando es ser superiores a los rivales, mecanizando movimientos, teniendo la pelota y ofreciendo chances de pases, y para eso necesitamos juntar más pases, ser más precisos, como dijiste en una parte, ¿no? Entender que ya es momento de liberar espacio y encontrar en el otro sector y acelerar y llegar como hicimos en el primer gol. Eso necesitamos construir por más tiempo, en eso sí estoy de acuerdo. En lo otro, si no faltan al respeto, si no se toman con el hincha, así como el hincha tiene derecho de putear y de reclamar, a veces también el futbolista, yo fui futbolista,
y nunca hice gesto, pero igual a veces se sufre mucho, hace mella porque el primero que quiere ganar es el futbolista, es el atleta, nadie hace de propósito como para perder, o si no estaríamos yendo a menos y entraríamos dentro de esto que está muy de moda de las apuestas y demás, y los muchachos quieren ganar siempre y quieren estar contentos, alegres, porque tienen toda una estructura atrás que normalmente sufre más que nosotros mismos, que la familia, cada uno. Francisco, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Ya que usted mismo lo mencionaba en la respuesta anterior, eso de qué querés que haga, ¿se refiere a Romaña, al ingreso de él? ¿Le escuchó algo? ¿O a qué situación específica que el público apunta? No, y eso que me escuchaste seguramente, que la gente quiere armar el equipo, quiere que se cambie todo el tiempo. Cuando un jugador se equivoca, quiere que se cambie. Cambiar a fulano, cambiar a Mengano, después le metes a Mengano y dice, ¿para qué le metiste a Mengano? Entonces, a eso me refiero. Hay que... A veces yo entiendo que es muy difícil porque el hincha es muy pasional y todo el mundo cree que es muy fácil armar los equipos y que funcione bien y que todos jueguen bien, y hay momentos en donde eso no se puede, por situaciones de juego, por el rival, por el momento, y también por todo lo que nosotros hemos pasado en este tiempo. Yo creo que ahora, a no ser que Ramón esté afuera por la molestia que tuvo, después de mucho vamos a poder repetir un equipo, ¿no? Olimpia es sinónimo de Copa Libertadores. Si es que no se llega justamente al objetivo de... El ponzoñoso. Si es que no se llega al objetivo de la Copa Libertadores en este periodo, ¿sería un fracaso o no? No sé, pregúntame eso cuando juguemos el último partido contra... Vos siempre te adelantás, por eso al llegar hace rato te dije que te tenía en la mira. ¿Me puedo preguntar? No, obviamente yo puedo responder lo que a mí me parece, ¿verdad? Pero no es momento porque todavía estamos en disputa. Podés repreguntar, no hay problema, yo no tengo problema. Sobre la reacción del hincha en el gol de Huguito Fernández, parecía que Olimpia no ganó el partido, parecía que empatamos, perdimos, había más bronca que festejo, costaba hacerle notas a los hinchas al final del partido. ¿O cómo tomás eso? Y porque... es más fácil anticiparse o predecir lo malo, ¿no? Entonces yo me anticipo y digo eso, decía luego, y yo creo que hay que ponerse contento y hay que esperar, como le respondía a él, está bien, hay que esperar, sí, y ahí se evalúa, y los que evalúan eso, en el caso de la pregunta de él, son los dirigentes, ¿verdad? Si es que no clasificamos a Copa y si no es suficiente entrada sudamericana, seguramente verán otro cuerpo técnico. Y la verdad que hay una sensación que es muy difícil algunas veces de explicar, ¿verdad? Porque creo que el equipo, con lo que hizo más todavía en el segundo tiempo, ese tiene que ser la forma que se tiene que encarar este tipo de partido. El rival con sus necesidades, nosotros creo que fuimos muy tímidos en el primer tiempo, cediendo pelota, tímidos en la marca, y en un momento yo quitaron esa diferencia, ¿verdad? Pero creo que en el segundo tiempo hicimos mérito, pero una vez no es por el que hace esfuerzo, sino el que marca goles, ¿verdad? Y ellos al final tuvo una y bueno, le hicieron la diferencia. ¿Vas conforme con el rendimiento de tu equipo? Bueno, del segundo tiempo sí voy conforme. En el primer tiempo para nada estuve conforme, totalmente lo contrario de lo que nosotros trabajamos, inculcamos. Porque para ser grande este tipo de partido tenés que demostrar mucha personalidad, presencia en la cancha y ambición. Lo que mostramos en el segundo tiempo sí me gustó más, con algunas dificultades lógicamente a la hora de definir, porque también este tipo de partido, cuando tenés oportunidad de goles, hay que marcar goles, porque no hay otra forma de poder conseguir el triunfo, la que tengas, ya sea 2, 3, 4, tenés que marcar goles, no hay otra forma. Ya lo dijiste, hay que anotar goles para ganar un partido, y esta derrota me hace recordar aquella que sufriste ante Nacional en el último minuto. Teniendo todo para ganar, te vas con las manos vacías. Y me voy adolorido, la verdad que con mucho dolor, en el sentido que hemos ya sufrido algo parecido como lo está diciendo, y tiene que ser un aprendizaje. Después de eso mejoramos muchísimo nosotros, hemos ganado partidos continuos. Y en estos dos partidos, ¿verdad? Con un equipo que venía peleando el campeonato, también Olimpia teniendo también su
su campeonato aparte, nosotros también lo que venimos jugando también, ¿verdad? Se necesitaba de mucho carácter y determinación y bueno, cuando no podés, tenés que estar firme, en 95 minutos no podés dudar en nada y más todavía en la hora de defender, ¿verdad? Yo creo que en la última, creo que por falta de decisiones, porque estábamos más hombres que ellos y dimos la oportunidad para que marquen los goles, por eso recalco que en el segundo tiempo fuimos merecedores de llevarnos algo más, pero no solamente hay que merecer, sino hay que concretar, la verdad. ¿Cómo hacer para levantar? ¿Cómo está ahora el vestuario? Vienen 2 derrotas consecutivas por errores de vuelta propio luqueño. Libertad que el domingo puede dar vuelta y conseguir el título en el Feliciano. ¿Cómo se levanta este grupo? Ya hemos pasado situaciones más críticas. Seguramente vamos a tratar de recuperarnos por los partidos continuos y ver las mejores opciones también. Vamos a hacer de nuevo lo mejor de nosotros y ese partido intentar ganar, porque nosotros también lo estamos necesitando mucho como este partido, esperando no dar un tiempo, ¿verdad? Como dimos hoy, ser más valiente también a la hora de jugar, porque es fútbol, no es otra cosa, es tener personalidad, podés errar, pero siempre tener que poner presencia, esa ambición y como decimos siempre, la actitud no se negocia nada. Julio, buenas noches para Fútbol a lo Grande. Sobre eso que estás repitiendo del primer tiempo, Julio, ¿te parece que hubo jugadores que no estuvieron a la altura del partido y que los cambios te ayudaron a darle mayor carácter al equipo en la segunda parte? Sí, lógicamente sí. He visto algunos jugadores que por ahí no estaba al ritmo que nosotros queríamos, con ese carácter. Y yo sinceramente trabajo con los muchachos muchísimo en la parte anímica, en el sentido de conversar, de tenerlos siempre a punto, ser uno más de ellos, buscar el mejor camino, pero en esa búsqueda de camino, en la búsqueda del equipo, también necesito mucho de ellos, de ese carácter, ¿verdad? Por eso remarcamos siempre que este tipo de partido, en la situación que estamos, si no tenemos carácter, lo va a ser muy difícil, y lo hemos superado, lo hemos tenido. Ahora he visto, podría llamar cansancio también, pero creo que todos los equipos venimos jugando partidos continuos y tuvimos también el tiempo necesario como para poder también contrarrestar el primer tiempo con fuerza, y yo he visto que algunos de mis jugadores no tenían esa fuerza, capaz por el motivo, por el partido, pero eso es difícil, solamente conversando con ellos, y ya después en el segundo tiempo haciendo los cambios como lo dijiste, estuvimos más acorde a lo que nosotros buscábamos, a través de eso también llegamos al empate, tuvimos múltiples de oportunidades o quizás acercamientos, como se le pueda decir, pero cuando tenés y no marcas goles frente a un equipo grande, que tiene también sus virtudes, es muy difícil. Hoy nos vamos adoloridos, pero bueno, a partir de mañana tenemos que pensar en el domingo. ¿Usted cómo se da, profe, en lo personal? Entrenador del puertorriqueño, dolido, decepcionado. ¿Cómo se va de aquí, profe? Bueno, hoy día lógicamente dolido porque tuvimos la oportunidad de llevarnos algo más, y yo creo que minutos nada más me voy al final con ese sabor amargo, y yo sé que también mis jugadores están así, ¿verdad? Pero esto es de mucha insistencia, esperemos ser una escuela y una graduación también, en el sentido de ser ganadores, de luchar hasta el máximo. Siempre tenemos que dar algo más si queremos conseguir, siempre. En eso nosotros vamos a inculcar siempre, y sé que los jugadores también lo están haciendo todo lo necesario. Algunas veces pasan estas cosas, pero nosotros vamos a tener que estar firmes con ellos, porque todavía tenemos partidos y puntos que necesitamos principalmente por lo que venimos luchando, para la tranquilidad, y en ningún momento ahora mismo, aparte del dolor que llevamos de no poder llevarnos por lo menos un resultado que nos convenga también a nosotros, a partir de mañana tenemos que estar firmes. Justamente de lo que hablabas, de lo que se viene ante Libertad. Libertad no quiere jugar, según lo que decía sus directivos, en el Feliciano Cáceres. Vos ya hablaste con la directiva, ¿cómo se va a tomar eso? ¿Ustedes se van a mantener en que hay que jugar ahí? Bueno, la verdad que nosotros creo que tenemos derecho de jugar en nuestra cancha, ¿verdad? Hasta hoy día tengo entendido que se va a jugar, y creo que también Libertad no ha tenido problema también de jugar en todas las canchas, ¿verdad? Entonces, hoy nos toca jugar en casa, y vamos a tratar de prepararnos en ese enfoque de jugar el domingo ahí, tratar de mirar en lo nuestro, ¿verdad? Que es mejorar el equipo, y bueno, ya
en ese día, y la gente que decide lo tienen que marcar eso, ¿verdad? Volviendo al tema anterior, ¿cómo hacer para que en esas oportunidades de vuelta que se vuelvan a presentar, no le vuelva a pasar lo mismo a esos jugadores que estabas hablando? A pesar de eso, los que tuvieron las oportunidades hoy son chicos otra vez, seguramente les falta un poco de confianza, hablando en la semana, entrenando. ¿Cuál sería la solución para que puedan aprovechar esas oportunidades que se vienen repitiendo en los últimos partidos? Bueno, claro que nosotros vamos a sufrir eso, nosotros entendemos bastante bien. Hay jugadores que tienen 20, 23 años y van a tener equivocaciones, van a tener errores, por eso digo que nosotros tenemos que ser una escuela y también a la vez una graduación para ellos, en el sentido de que tenemos que llegarle a quitarle el mayor provecho, a que ellos agarren también esa jerarquía y toda esa experiencia para que el día de mañana también puedan dar su fruto como tiene que ser. Lo venimos peleando durante todo este tramo de campeonato también con virtudes y desaciertos, y como hoy también irnos sin nada, ¿verdad? Pero en esa parte es donde yo especialmente me enfoco también con ellos, mi cuerpo técnico, porque sabemos también que le tenemos que darle lo mejor, mucha paciencia y buscar lo mejor de ellos para que el próximo partido también puedan tener mejores decisiones y puedan llegar también a lo que juegan adelante a los goles, a lo que juegan en el medio, atrás, puedan hacerlo mejor, porque eso es nuestra tarea, ¿verdad? Eso es nuestra tarea y tiene que ser también la ambición de ellos mejorar cada partido. La audiencia y fútbol a lo grande. El factor que no se puede romper. Llegamos a todo el país con la primicia en la información, el análisis más preciso y las transmisiones más vibrantes del fútbol paraguayo. Fútbol a lo grande y la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación. Radio América de Pedro Juan Caballero. Radio 107.9 de Ciudad del Este. Radio Norte de San